Waramer Oro Inmortal 41:50. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 41. Mar, comandante de la 18 Compañía de los Hijos de Horus, encontró a Loken. Loken pudo ver la tristeza en los ojos de Mar, no solo por el coma del Señor de la Guerra, sino también por el sacrificio de Moi. Mal y Moi se parecían mucho, y eran tan cercanos como gemelos, mejores amigos y hermanos. Sin embargo, Moi fue elegido por Horus para ser miembro de la vanguardia, mientras que Mal no fue seleccionado. El precio que Moi pagó fue su vida. Gracias por su comprensión, pero, habla, hermano. ¿Podría sentarme ahí? Me gustaría ver cómo está Moi, como desees, ven conmigo. Loken y Mal abordaron el avión de combate y se dirigieron hacia Terra Glory en la superficie de Devon. Mientras tanto, Erebus encontró a Xigman y Abaddon, que estaba luchando contra un sirviente de combate pesado para distraerse. Amigos, todos somos parte de la asociación de guerreros. ¿Qué quieres hacer, Erebas? La voz de Abaddon rebosaba de ira, a pesar de que Xigman lo había consolado un rato y también había desmantelado a 3 sirvientes de alto rendimiento. Tagust está celebrando una reunión de la asociación de guerreros y estoy aquí para informarle que asista. ¿Por qué? Preguntó Xigman. La condición del Señor de la Guerra está empeorando, ¿no es así? Los 3 pasaron por el alma de la venganza y llegaron a la bodega de carga de popa del buque insignia, donde fueron recibidos por Seidile, quien vestía una túnica negra. Todos los miembros de la sociedad se reunieron, incluido Maroch, a quien Xigman consideraba un sinvergüenza de 2 caras. Tagust convocó una reunión. Hermanos, nuestra situación actual no es optimista. Deja de decir tonterías, Tagster. Abaddon interrumpió las palabras iniciales de Tagster con un tono enojado. Tagerst, al ver la furia de Abaddon, decidió no enfrentarlo directamente. Le hizo un gesto a Eribas. El sumo sacerdote de la 17ª Legión tiene algunas ideas que compartir con nosotros. Podemos escuchar sus pensamientos en silencio. Eribas subió al podio y dijo: el jefe de pelotón tiene razón. No malgastaré más palabras. Ahora que el general de guerra está al borde de la muerte, no podemos permitir que la gran expedición se arruine aquí. Los farmacéuticos no pueden curar las heridas de Zhang Shuai. Solo pueden darle un breve respiro antes de morir. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que resolver esto. ¿Qué sugerencias tienes, Irebas? Dai Wengxin. He estado estudiando la cultura y la vida local en Dai Wengxin. Quizás haya encontrado la manera de curar a Zhang Shuai en un templo. ¿Qué método? Dímelo rápido. Tagust rugió y restableció el orden en la ruidosa escena. Las palabras de Erebas sin duda encendieron una chispa de esperanza en los corazones de los hijos de Horus. Necesitamos llevar a Zhang Shuai a un templo de serpientes en Dai Wengxin, donde los sacerdotes pueden curar las heridas de Zhang Shuai mediante métodos secretos. Estás contaminando nuestras legiones con poderes prohibidos. ¿Cómo puedes estar seguro de que realmente podrán salvar al Señor de la Guerra? Preguntó Xigman. Quizás, pequeño Horus. No soportas ver al maestro de la guerra caminar hacia la muerte. Por la vida del maestro de la guerra, es necesario correr riesgos, respondió Erebus, volviéndose hacia el pequeño Horus. Dejemos de hablar de formalidades. La aventura consiste en salvar al comandante de guerra y la gran expedición, que está al borde de la bancarrota. El emperador no querría que su comandante de guerra muriera repentinamente. Tagust, el convocante de la reunión, apoyó claramente la sugerencia de Eribas. Parece que todos ya tomaron una decisión. Xigman se burló. Entonces, ¿por qué nos llamaste aquí? Maroch se acercó a Tagust y le dijo: conoces las reglas de la sociedad de guerreros. No podemos hacer esto si no estás de acuerdo. No puedes obligarme así. El pequeño Horus miró a su alrededor. Todos los guerreros lo observaban, esperando ansiosamente que tomara una decisión. Horus miró a Abaddon, quien claramente no iba a dejar pasar ninguna oportunidad de salvar al Señor de la Guerra. Y toma una decisión, Xigman. Dijo Abaddon, poniéndole la mano derecha en el hombro. Loken y Tugatón aún no han indicado sus posiciones. Loken no es uno de nosotros. Rechazó nuestra invitación. Gritó Carlos, el líder del escuadrón de asaltantes. En cuanto a Tugatón, él nos apoya, pero no tenemos tiempo para esperarlo. Xigman se dio cuenta de que incluso si se negaba, no podía detener los deseos de sus hermanos. En realidad no tenía otra opción.
Si salvar al general de guerra tiene un precio, entonces vale la pena. Si el general de guerra muere por mi culpa, seré condenado por toda la eternidad. Después de luchar, Horus el joven tomó una decisión. Envíen al señor de la guerra al templo de la serpiente y dejen que el sacerdote salve su vida pase lo que pase. Proteja bien al comandante y no permita que nadie vuelva a amenazar su vida. La noticia se extendió por todo el espíritu de venganza, pero solo Loken, Tugadón, Mal y otros en el terreno, que estaban buscando la espada de la calamidad, no sabían nada al respecto. El hijo de Horus vistió al inconsciente Horus con una armadura blanca, y Horus sostuvo la espada larga que le había dado su hermano Feralus con los brazos cruzados. Abaddon, Axigman, Sebilari, Tagust, Falcus y Carlos llevaron a Horus a través de la multitud, y no hubo derramamiento de sangre. Los mortales de ambos bandos gritaron desesperados, escribiendo palabras de bendición y alabanza en papel y lanzándoselas a Horus. Se desplegaron estandartes, también llenos de palabras respetuosas para su comandante de guerra, y los cantos de oración no cesaron. Para la gente común, Horus no es solo un dios de la guerra. Es un héroe en sus corazones, un héroe que puso fin a siglos de sufrimiento humano y representa el primer rayo del amanecer después de la oscuridad. Axigman no sabía si lo que estaba haciendo realmente podría salvar al señor de la guerra. La esperanza era escasa, pero ¿y si realmente tenía éxito? Incluso si eso significara sacrificarse para salvar al señor de la guerra, Horus el joven daría todo por la vida de su padre. Hermes caminaba por un bosque oscuro. Su armadura había perdido su magnífica y noble apariencia original. Su yelmo se había perdido en interminables batallas, y la espada larga que sostenía estaba rota por la mitad, pero aún podía usarse para decapitar demonios. El tiempo pierde aquí su significado. Hermes sintió como si hubiera pasado un año, pero al momento siguiente sintió como si solo hubiera estado allí unos minutos. Hermes rió entre dientes, rascándose la capa de la mano izquierda. Momentos antes de adentrarse en este bosque aparentemente interminable, le había cercenado los brazos a un demonio sediento de sangre con su espada rota, y luego lo había estrangulado con su capa, incluso cortándole la cabeza. Al entrar en el bosque, descubrió que los demonios parecían haber desaparecido. Hermes, quien originalmente pretendía descansar allí, inexplicablemente sintió que había personas o cosas familiares en el bosque. Así que se adentró en él mientras recuperaba fuerzas para enfrentarse a la siguiente tanda de demonios. Estamos persiguiendo al Stormbeard del Señor de la Guerra. Loken estaba presa del pánico, mientras que Tugadón, que estaba junto a él, estaba furioso, pues acababa de enterarse de la evaluación de Loken. Loken encontró la espada de la calamidad, reconoció su origen y supuso que alguien había iniciado una rebelión, había robado deliberadamente la espada de la calamidad y se la había dado a Tamba. Alguien quiere que el general de guerra muera aquí. Loken seguía analizando mentalmente la causa y el efecto. Estaba casi seguro de que Eribas quería matar al general de guerra, pero no entendía por qué. ¿Por qué querría Eribas matar al general de guerra? ¿Habría un significado más profundo? Pronto volaron hacia un cráter, en cuyo centro había un enorme edificio octogonal con 8 torres en llamas que rodeaban la cúpula central. Rápido. Loken no tuvo tiempo de pensar dónde estaba ni cómo había llegado allí el general de guerra. La cañonera se estrelló fuertemente contra el suelo, junto al Stormbeard del señor de la guerra y un círculo de personas que sostenían antorchas. Loken, al poner un pie en el suelo, vio que todos los que sostenían antorchas eran lugareños. Los devonianos eran una subespecie de humanos, pero prácticamente se habían convertido en una raza independiente. Se preguntó por qué los portadores de la palabra, que habían entrado en contacto con ellos hacía 60 años, no los habían exterminado. Loken los ignoró y condujo a su equipo en una carrera loca hacia las escaleras de la montaña. Abaddon. Axidman. ¿Me oyes? Pero lo único que oí del otro lado de la comunicación fue estática. Maldita sea. Cuando Loken finalmente llegó a lo alto de las escaleras, vio una gran extensión de serpentinas talladas en piedra a su alrededor. En el camino que tenía por delante se alzaba una puerta de bronce que, como una serpiente con la boca abierta, emanaba una primitiva intención asesina. Loken vio a 7 comandantes de compañía custodiando silenciosamente un estanque, con una puerta de hierro cerrada al otro lado. Loken vio la desesperación en sus rostros. Loken no podía estar enojado. No sabía cómo enojarse con estos hermanos que habían arriesgado sus vidas por él. Loken se acercó a Axidman y Abaddon. Hermanos, ¿qué estáis haciendo? Abaddon no respondió, pero Horus el joven habló. Hicimos lo que teníamos que hacer.
Zanshuai se estaba muriendo, así que lo enviamos al templo de la serpiente. Loken miró con asombro al inexpresivo Axidman. ¿Estás loco, pequeño Horus? El general de guerra nunca aceptará ser llevado al templo del falso dios. Probablemente no. El caudillo y el historiador discutieron durante varias horas antes de que él entrara en coma, así que tuvimos que traerlo aquí, dijo Tajerst. Esta es nuestra única esperanza restante. Al menos aún hay un rayo de esperanza para el comandante de guerra aquí. Así que lo trajiste aquí. ¿Qué nos dijo el emperador? La civilización humana solo será perfecta cuando la última piedra de la última iglesia caiga sobre el último sacerdote, lo cual es lo contrario de lo que hemos estado haciendo durante los últimos 2 siglos. Rugió la voz de Loken. El emperador estará de acuerdo. Loken miró a Tagust con los ojos como platos. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a presumir de conocer a su majestad? Si Hermes estuviera aquí, ya te habrían decapitado. Solo eres el líder de una asociación de guerreros, ¿cómo te atreves a decir algo así? Maros se acercó cojeando a Loken. Si esta puerta está cerrada, nadie podrá abrirla desde fuera. Los heridos que entren al templo de la serpiente sobrevivirán y abrirán la puerta desde dentro ellos mismos, o la puerta se abrirá automáticamente después de 9 días, momento en el que los heridos que entraron se habrán convertido en cenizas. Ustedes están completamente locos. Sería una locura no salvar al general de guerra. El aire quedó en silencio por un rato. ¿Dónde está Irebas? ¿El espíritu de la venganza? Creo que sí, dijo Axidman encogiéndose de hombros. He confirmado que te han engañado. Solo el emperador puede salvar al señor de la guerra. Loken dijo esto y se fue sin mirar atrás. Aunque Loken es bastante anticuado, Abaddon tiene razón esta vez, dijo Tugatón, luego se giró y siguió a Loken. Olvidaron su juramento. Serán ustedes quienes lo rompan. Rugió Abaddon a sus figuras que se alejaban. Axidman apartó a Loken y señaló el reflejo de la luna en el estanque. Creo que sabes que es luna nueva, y es un buen augurio. Loken escupió hacia el estanque. ¿Desde cuándo empezaste a creer en profecías? Por favor, Gaby, suplicó Axidman fervientemente a Loken que lo perdonara. Creo que algún día nos arrepentiremos de haber traído a Zanshuai aquí. Hermes continuó avanzando por la selva negra hasta que finalmente se detuvo. Miró una puerta de piedra tallada en el suelo, que emergía del bosque sin otros edificios detrás. Ve, Hermes. Hermes estaba desconcertado. No era la voz del emperador, ni tampoco la de Macaro. El dios maligno había cortado su conexión con el universo real, pero la voz le resultaba extrañamente familiar. Mirando la puerta de piedra frente a él, Hermes extendió su mano derecha y la empujó con fuerza, revelando el espacio oscuro detrás de ella. Hermes pensó durante un largo rato, o al menos sintió que pensó durante un largo rato, preguntándose si debía entrar, quién era esa voz y si se trataba de una trampa tendida por un dios malvado. Al final, Hermes decidió entrar. Después de entrar, la puerta de piedra se cerró de golpe con un estruendo y desapareció en el bosque oscuro. Horus se adentró en el bosque, sumido en el caos. Solo sabía que parecía estar muerto y que su nombre era Horus, pero la situación a su alrededor lo sumió en el pánico. Una escena caótica apareció ante sus ojos. Edificios derrumbados, mares de fuego y acero retorcido, esparcidos por todas partes como vidrios rotos, pero estaba claramente en un bosque. ¿Qué pasó? Se oyó el aullido de los lobos, y Horus se aferró el hombro mientras un dolor punzante se extendía desde el hombro hasta el pecho. Instintivamente, apretó la mano derecha como si buscara un arma. Más de 100 lobos emergieron del bosque y rodearon a Horus. Todos lucían diseños de águilas bicéfalas. El lobo más cercano a Horus habló de repente. ¿Quién eres? Horus, ¿quién eres? Soy Horus. ¿Quién más podría ser? Hermano mío, no hay tiempo. Debes recordar antes de que te encuentre. Las palabras del lobo sonaban extrañas. No me molestes. Soy Horus y estoy muerto. Horus corrió desesperadamente, sus aullidos de lobo resonando en el cielo, hasta que se desplomó y se arrodilló junto a un volcán. Los recuerdos caóticos lo abrumaron y Horus se arrodilló en el suelo, cubriéndose el rostro con las manos. Levántate, hijo mío. Horus retiró las manos, levantó la cabeza y tocó suavemente sus labios. Padre, ¿quién soy yo? Un gigante apareció ante Horus. No podía ver su rostro, pero sabía que era su padre. El gigante extendió su mano, se arrodilló sobre una rodilla y Horus extendió la mano y agarró la mano del gigante.
Horus, comandante, Dios pastor. Horus recuperó de repente la conciencia y todo lo que tenía delante se hizo añicos al instante. Soy Horus Lutecal, primarca de los lobos Sombraluna, señor de la guerra del imperio. ¿Por qué tienes tanta prisa? Iribus miró con disgusto a la sacerdotisa que tenía delante. Un hombre también deambula cerca, un fantasma tuerto, que intenta devolver a Horus a su padre. Astuto Magnus, jajaja, no puedes detenerme. Y Iribus rió como una serpiente. No. Hay otro, su fantasma está aquí. Imposible. Está cruzando la barrera. La sacerdotisa jadeó de repente, exclamando sorprendida. ¿Quién? ¿De quién es el fantasma? Irebas frunció el ceño. No quería que más problemas salieran mal. La sacerdotisa estaba a punto de decir que vio a un gigante con una armadura dorada sentado en un trono, con la cabeza gacha como si estuviera pensando en algo, cuando el gigante de repente levantó la vista y miró directamente a la sacerdotisa, sus ojos fríos y enojados. ¡Ah! Gritó la sacerdotisa, se cubrió los ojos con las manos y se desplomó en el suelo. Eribus apartó las manos de la sacerdotisa de sus ojos. Los dos ojos de la sacerdotisa eran como la tierra después de ser quemada. Se habían convertido en sólidos negros con grietas, y llamas rojas y amarillas parecían arder en ellas. Eribus miró a la sacerdotisa, cuyo destino se desconocía, y supo que se le agotaba el tiempo. Así que comenzó a aplicarse cristal de antimonio en el rostro. Este polvo blanco plateado lo ayudaría a convertirse en una persona cercana y familiar en la memoria de Horus. Eribas tomó el cuchillo de la mano derecha de la sacerdotisa. Antes de que los demás pudieran lanzar el hechizo, tenía una última cosa que hacer. Respiró hondo e intentó prepararse mentalmente. Entonces, sin dudarlo, se cortó la garganta con el cuchillo. Horus abrió los ojos y lo recibió un cielo azul y nubes blancas, lo que lo hizo sentir sorprendentemente cómodo. Se incorporó y se encontró recostado en un prado suave y verde. A lo lejos se veía un bosque verde, y detrás del bosque, una montaña nevada. Entonces, ¿dónde es esto? Esta vez, nadie respondió a Horus. El último recuerdo de Horus fue una discusión con su historiador privado, Pequinera, durante la cual se dio cuenta de que había dicho algo inapropiado e incendiario. Cuando Horus finalmente recordó todo, descubrió que ese lugar no era real. Debajo de su falsa superficie yacía una oscura pesadilla. ¿Dónde estaban los lobos? Horus no vio a ninguno de los lobos que había visto antes. Por un momento, creyó ver a su hermano Magnus, pero después de Nicea, Magnus regresó a Propes y se recluyó. Sintiendo sed, Horus caminó hacia el arroyo en el borde del bosque, cuando de repente vio algo que lo sorprendió. Un hijo de Horus, completamente armado, fue encontrado boca abajo en las aguas poco profundas de un arroyo. Horus, sobresaltado, corrió, saltó al agua, agarró al guerrero y lo volteó. Horus se quedó incrédulo cuando vio su rostro. Astur Sejanus estaba allí, y estaba vivo. Astur. Horus lo sacó del agua para comprobar si era cierto. Horus ayudó al débil e impotente Sejano a incorporarse, y de repente, Sejano vomitó un trago de agua. ¿Eres tú, Astur? Horus, aunque inseguro de si era cierto, seguía increíblemente emocionado. Cuando Sejanus murió durante una visita a una civilización humana, fue asesinado en su palacio, y en su furia, Horus destruyó ese planeta en un sangriento acto de venganza. Comandante de guerra. Horus y Sejanus se abrazaron. Horus estaba al mismo tiempo desconcertado y encantado. Me alegro mucho de volver a verte, pero ¿qué pasó? Vi tu cuerpo con mis propios ojos, comandante, se nos acaba el tiempo. Horus quedó atónito ante las palabras de Sejano. ¿Qué pasa? Hijo mío. La muerte no es mi fin. He regresado del reino de la muerte para verte, donde vi la verdad y me liberé de la ignorancia y la locura. Me enviaron aquí para ayudarte. No tenemos tiempo. Llegará pronto. Una vez un lobo me dijo lo mismo. Ahora dime, ¿dónde está este lugar? ¿Quiénes son? ¿Y cómo me ayudarás? Horus se puso serio, percibiendo que Sejanus había cambiado un poco. General de guerra, su cuerpo físico se encuentra en el templo del Pus dentro del templo de la serpiente gigante en Devon Star, pero su alma y su cuerpo no están en el mismo lugar. ¿Subespacio? No, esto es solo un fragmento de tu memoria que se ha convertido en una entidad física debido a la energía de curvatura. Mirando a su alrededor, Horus murmuró para sí mismo. Fragmentos de mi memoria, tus recuerdos están empezando a desmoronarse, general de guerra, ¿qué? Tan pronto como Horus terminó de hablar, vio que el cielo comenzaba a temblar, como olas causadas por un tsunami que chocaba constantemente contra las nubes. Por eso me enviaron aquí,
Para ayudarte, para que conozcas la verdad y para que vuelvas a tu carne. ¿Quiénes son? Horus se mostró cauteloso, albergando dudas sobre ellos que Sejano había mencionado. Son seres grandiosos en la disformidad. No pueden hablar contigo directamente. Solo pueden traerme aquí desde el reino de los muertos para contactarte. ¿Sabes lo que dices, Astur? Espetó Horus. No tienen malas intenciones, maestro de guerra. Lo que está sucediendo en el universo real está destruyendo el espacio del que dependen para sobrevivir, y necesitan que lo detengas. Pueden traerte de vuelta del borde de la muerte a mí, así que ¿por qué me necesitan? Nadie en el universo real puede hacer esto excepto tú. Horus no reaccionó mucho a tales elogios, como si una voz le dijera constantemente que no confiara en la persona que tenía delante, que él no era Sejanus. No les interesa el universo real. Solo quieren protegerse del desastre. Tenemos que irnos. El entorno empezó a cambiar. La tierra empezó a agrietarse y los fétidos humos industriales se dispersaron con el viento. Los lobos aparecieron una vez más, saltando del bosque y arremetiendo contra Horus y Sejanus. Horus pareció oír sus gritos desesperados, gritando su nombre. Magnus, Horus tenía el presentimiento de que estos lobos debían estar relacionados con sus hermanos. El arroyo empezó a burbujear y chisporrotear, como si estuviera siendo hirviendo por un fuego abrasador, y luego un halo de luz emergió del agua burbujeante. Vamos, general. Es la única salida. Sejanus agarró el brazo de Horus, suplicando mientras observaba con ansiedad a la manada de lobos que huía. ¿A dónde lleva esta puerta? Dime la verdad. Por favor, General Zan, no tengo tiempo para explicarle toda la historia. Al ver las lágrimas y las palabras sinceras de Sejanus, Horus partió, lo siguió con algunas dudas mientras entraban al arroyo y se dirigían hacia el portal. Los lobos lanzaron un aullido ensordecedor. Horus los miró de reojo cuando estaba a punto de cruzar el portal, pero entonces vio una figura y se detuvo en seco. Después de que Hermes entró por la extraña puerta de piedra, llegó a un corredor de piedra con lámparas de aceite colgando de las paredes a ambos lados, y al final del corredor había una salida bloqueada por la vegetación. Hermes descubrió que estas lámparas eran en realidad esculturas de serpientes, cada una con la cabeza en alto y una lámpara de aceite en la boca. ¿Una serpiente? ¿Dónde estoy? Hermes contempló la extraña escultura y reflexionó. Intecris, fui desterrado, espada de la calamidad, templo de la serpiente. Horus. Hermes se dio cuenta de que este corredor estaba definitivamente relacionado con el destino final de Horus. El templo de la serpiente en el planeta de Gon. Maldita sea, Horus, aguanta. Hermes salió corriendo hacia la salida, desplazándose instantáneamente hacia la salida bloqueada por la vegetación, luego blandió su espada corta para cortar las enredaderas y atravesarla. ¿O el bosque? Hermes se encontró en otro bosque, pero este era verde, de un verde vibrante, mientras que antes había sido oscuro, de un negro desesperante. Cuando me giré de nuevo, no había nada detrás de mí. ¿Aullido de lobo? Hermes oyó el aullido de los lobos, un aullido desesperado que gritaba el nombre de Horus con desesperación. Miró a su derecha. El sonido provenía de allí. Hermes extendió los brazos y corrió, agarrando con fuerza la espada corta con la mano izquierda y la honda con la otra, hacia el límite del bosque. El cielo tembloroso emitió un sonido similar al de un terremoto, y las grietas en la tierra seguían ensanchándose. Hermes atravesó los árboles que bloqueaban su camino, atravesó densas enredaderas y corrió tan rápido como pudo, con su mente concentrada en una sola cosa. Horus, espérame. Hermes vio el mundo más allá del límite del bosque. Vio una manada de lobos corriendo desbocados desde la vasta pradera hacia cierto lugar. Hermes se giró y corrió hacia el destino de los lobos. Horus. Hermes salió del bosque y corrió por el prado, con una manada de lobos detrás de él, un arroyo frente a él, Horus observando a Hermes y el asombrado Sejano. ¿Hermes? Horus sintió como si los últimos 10 minutos hubieran sido la alucinación de un enfermo mental. Primero, se encontró con el lobo parlante, luego llegó a un mundo verde y exuberante, luego encontró a Sejanus, muerto hacía tiempo, y ahora veía a Hermes, desaparecido, corriendo hacia él y gritando con ansiedad. Hermes vio a Sejanus junto a Horus, y una furia indescriptible comenzó a arder en su interior. Hermes ya había visto a Sejanus en persona. Este no era Sejanus. Erebas y susurró Hermes amenazante, luego levantó su mano derecha para apuntar a Erebas, quien estaba disfrazado de Sejano. Guerrero, ten cuidado. Sejanus protegió a Horus, intentando empujarlo hacia el portal.
Van un breve momento después. ¡Ah!, gritó Sejanus mientras su brazo izquierdo se rompía, describiendo un arco en el aire antes de caer al agua. Sejanus, con una fuerza desconocida, empujó con fuerza el cuerpo de Horus. Horus fue empujado repentinamente por una fuerza tremenda y cayó hacia atrás, mientras la parte superior de su cuerpo entraba irremediablemente en el portal de luz. ¿Y qué hay de Sejanus? Miró amenazadoramente a Hermes. Su hombro ya no sangraba. Entonces, antes de que llegara la siguiente bomba, se coló en el portal. El portal comenzó a encogerse en cuanto Sejanus entró. Hermes no se detuvo sino que siguió acelerando, pero se giró para mirar al lobo más cercano a él, y casualmente, el lobo también lo estaba mirando. Magnus. Ve a tierra. Ve solo. El lobo se detuvo, observando impotente cómo Hermes continuaba acelerando. Hermes saltó una colina y se abalanzó hacia el portal, que cada vez se reducía más. En el último instante, Hermes metió la mano izquierda, empuñando su espada corta, en el portal. Hermes desapareció en un destello de luz blanca. Horus casi se desploma al atravesar el portal de luz. Miró a su alrededor y se encontró en una enorme plaza circular rodeada de un mar de gente. La alta estatura de Horus le permitió ver claramente que aún más gente llegaba a la plaza desde los 9 pasadizos que la rodeaban. Sejanus, ¿estás bien? Serapinus se agarró el brazo izquierdo, pálido, y se arrodilló al cruzar el portal. El portal desapareció, y Horus ayudó a Serapinus a levantarse, con aspecto preocupado. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegó Hermes aquí? ¿Por qué te disparó? Serafo soportó el dolor. Aunque el dios del caos había bloqueado toda conexión entre Hermes y el emperador, parte del poder del blaster en la mano de Hermes aún permanecía presente. El dolor insoportable le invadía todo el cuerpo, como si fuera a convertirse en polvo y ser dispersado por el viento en cualquier momento. Comandante, ahora puedo decirte dónde estamos y explicarte todo. Este es un mundo religioso y Hermes ha venido a detenerte. ¿El mundo religioso? ¿En qué creen? ¿Intentan detenerme? No, Sejam tosió sangre. Horus, preocupado, ni siquiera se dio cuenta de que quienes lo rodeaban ignoraban la repentina aparición de Horus y Sejam, como si no existieran. Comandante, ¿por qué no se acerca y ve a quién se venera en este lugar? Horus quiso ayudar a Sejano, pero este se negó. Horus entonces bajó la mano y caminó entre la multitud con Sejano. ¿Ellos, no pueden vernos? Sí, somos como fantasmas. Nos ven y al segundo siguiente nos olvidan. En el centro de la plaza se alzaba una hilera de enormes e imponentes estatuas. El tañido de las campanas y el canto de himnos al unísono emanaban una singular atmósfera de piedad. Horus observó el grupo de esculturas, pero no reconoció quiénes eran. Las esculturas del perímetro están vestidas con magníficas armaduras de marines espaciales, y son elogiadas por la gente como héroes que han realizado actos para salvar el mundo. La escultura central, vestida con una armadura dorada y sosteniendo en alto una antorcha encendida, es probablemente la figura central entre estos héroes, quienes juntos difundieron esperanza a todos. ¿No los reconoces? Si no lo conozco debería. Sejanus rió entre dientes con voz ronca. Quizás lo verás cuando vayas y lo veas por ti mismo. Horus vio a un hombre vestido de monje pobre e intentó detenerlo. El monje intentó rodearlo, pero Horus lo bloqueó. Por favor, señor, necesito llegar allí. Horus preguntó, desconcertado. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? El monje de repente se quedó paralizado, como si recordara algo. Por favor, señor, necesito llegar allí. Horus no tuvo más remedio que dejarlo pasar, pero cuando el monje pasó junto a él, Horus escuchó una frase que lo dejó atónito. Que el emperador te bendiga. Horus se quedó allí desconcertado, luego rápidamente se abrió paso entre la multitud para alcanzar a Sejanus, queriendo verificar sus pensamientos. Sejano llegó a los escalones del atril debajo de la escultura, donde había un águila de bronce detrás del orador en el atril. Un hombre gordo, vestido con una túnica bordada en oro y un sombrero de copa, leía en voz alta un grueso texto bíblico, y unos querubines volaban por el aire y transmitían la voz del hombre gordo a los oídos de todos. Horus miró hacia arriba y examinó cuidadosamente las esculturas, reconociendo finalmente sus identidades. La escultura más reciente es la de San Gilles, con sus enormes alas tan emblemáticas. A ambos lados de San Gilles están Rogar y Riemann Rus. Horus camina rápidamente alrededor de la escultura, viendo rostros familiares uno a uno. Vulcano, Guilliman, Corax, Lane, Felus, Chagatai, la figura central de la escultura es un emperador, aunque Horus sentía que la escultura era bastante diferente del emperador mismo.
Horus miró todo esto con desconcierto. Este es el imperio del futuro. ¿El futuro? El emperador no permitirá que nadie lo adore como a un dios, dijo Horus. El emperador tiene su propio objetivo. Destruir todas las religiones y luego establecer la suya propia. Imposible. Mi padre desprecia todas las religiones. Horus reprendió a Sejanus. Piensa en Loka, piensa en cómo los emperadores destruyeron a quienes creían en sus propias religiones. Aún no había terminado su expedición. No quiso revelar sus verdaderos pensamientos antes. Aún te necesitaba para completar su plan de conquista. Horus se giró y miró fijamente la estatua del emperador, refutando mentalmente las palabras de Sejano. Deseó poder vencer a Sejano de inmediato y aclarar sus ideas. Solo quedan unos pocos de mis hermanos. ¿Dónde están los demás? Horus se dio cuenta de que faltaban varias personas, incluido él mismo. No lo sé, nunca te había visto antes. Esto es imposible. Soy su comandante de guerra, su hijo. No puede ignorar mis contribuciones. Rugió Horus. General de guerra, pronto te abandonará. Todos somos unos necios que hemos sido engañados. Cuando logre su objetivo de conquistar el universo, aceptará la inmensa fe de la humanidad y se convertirá en un dios incomparablemente poderoso. Establecerá su imperio en la disformidad, conquistará el universo real y la disformidad, y se convertirá en el único gobernante del universo. Mira a Hermes. El favor del emperador hacia él supera incluso al que sientes por ti. Fuiste quien expandió su territorio, quien lo dio todo por él, quien sacrificó a sus guerreros para lograr sus objetivos, pero ¿qué obtuviste a cambio? Hermes ha estado en la mira del emperador desde su nacimiento. ¿Por qué pudo permanecer al lado del emperador y recibir todo su favor? ¿Por qué recibió el arma explosiva del emperador? ¿Por qué recibió la corona de laurel elaborada personalmente por el emperador? ¿Por qué? La mente de Horus estaba confundida por la serie de preguntas de Sejanus. Porque las personas como Hermes solo obedecen las órdenes del emperador, Hermes es el ser humano gobernado, y todos los humanos futuros serán como Hermes, solo sabrán obedecer y creer en el emperador. Hermes vino específicamente para detenerte justo cuando estabas a punto de descubrir la verdad. No. Esto es falso. Rugió Horus, interrumpiendo a Sejanus. Corrió a la plataforma de cánticos, arrastró al hombre gordo hacia abajo y lo vertió en su sangre. Pero ninguno de los mortales que habían venido a rendir homenaje al emperador prestó atención a las acciones de Horus. Horus saltó de la plataforma de cánticos y se abalanzó entre la multitud, pero nadie le prestó atención ni siquiera lo miró. Continuaron su marcha frenética hacia el grupo de esculturas. La soledad y la impotencia me invadieron, Horus. Horus levantó la vista bruscamente. Le pareció oír a Hermes llamándolo ansiosamente, pero después de un rato, la voz pareció no haber aparecido. ¿De verdad estás aquí para detenerme, Hermes? Hermes llamaba a Horus, pero no lo encontraba. Lo rodeaba una marea negra interminable, llena de demonios rugientes y burlones que intentaban engullirlo como un tsunami, pero Hermes seguía luchando. Estos demonios eran indistinguibles de cualquier dios en particular por su apariencia. Eran humanoides, completamente negros salvo por sus ojos rojos sangre y sus bocas abiertas. Blandía su espada rota con furia y disparaba su escopeta sin parar. Vio una multitud reunida en una plaza a lo lejos. Calculó que Horus estaba en esa dirección, pero no podía correr hacia allá. Hermes entendió por qué fue guiado a ver a Horus. Para salvar a ese tonto hombre calvo que nunca crecería y siempre pensó que era el centro de atención. Arama. El viento aullaba y cuchillas afiladas llovían como una ventisca sobre la marea de demonios, despejando constantemente pequeños tramos de camino para Hermes. El reloj de bolsillo en su pecho se abrió solo, pero Hermes no se dio cuenta mientras continuaba rompiendo los obstáculos de los demonios. Horus vagaba sin rumbo por las calles, gritando al principio. No es un dios. Pero pronto se dio cuenta de que nadie le hacía caso. Todos estaban inmersos en la atmósfera de adoración al emperador. Las máquinas que volaban por el cielo y corrían por la tierra interpretaban himnos y escrituras. La gente vitoreaba y alababa los logros del emperador. Incluso niños de 4 o 5 años reían y cantaban canciones sobre el emperador y sus hermanos. Este es un mundo enfermo. Horus observó las pinturas en la pared, todas ellas retratos del emperador y sus hermanos. Intentó retratarse en ellas una y otra vez, pero siempre fracasó. Horus se arrodilló en el suelo, miró hacia arriba, con lágrimas corriendo por su rostro, y gritó con dolor y rabia al cielo. Padre. ¿Qué hice mal?
¿Por qué? Porque, al caer la noche, los fervientes peregrinos portaron lámparas de aceite y marcharon por las calles. Esta vez, sus gritos ya no eran ensordecedores, pero los himnos y las escrituras no cesaron. Quiero irme de aquí, dijo Horus, sentándose frente a la iglesia. Sejano, que acababa de encontrar a Horus, dijo. Bien. Horus, que se había puesto de pie, preguntó abatido. ¿A dónde iremos después de irnos? Las puertas de la iglesia se abrieron de repente, revelando luz en el interior. Sejano señaló la iglesia y dijo. Ve a la fuente. Horus y Sejano entraron y la puerta se cerró. Un minuto después, Hermes, exhausto, se esforzó por llegar a la entrada de la iglesia. Se abrió paso entre la marea negra de demonios y llegó a una torre para ampliar su visión. Tuvo la suerte de ver a Horus sentado frente a una iglesia y a Sejano acercándose a él. Pero cuando llegó, habían desaparecido. En el camino, Hermes también vio un gran número de creyentes fanáticos, así como retratos del emperador y algunos primarcas. Horus, no puedes simplemente preguntar por qué la gente cree que este es el futuro del imperio. La armadura de Hermes estaba hecha jirones, y su rostro, antes apuesto, estaba cubierto de varias heridas y abundante sangre. La armadura de su hombro izquierdo estaba rasgada, revelando una profunda herida que dejaba al descubierto el hueso. Se desconocía cuántos ataques demoníacos más podría resistir lo que quedaba de su peto. ¡Qué despreciable! Hermes se refería a la risa burlona que había estado resonando en sus oídos desde que entró en la abertura, una risa desenfrenada y eterna. Debería ser el final. Vamos, Irebas, déjame ver qué otros trucos tienes bajo la manga. Hermes aceleró su carrera, apuntó a la puerta de la iglesia frente a él y la golpeó con todas sus fuerzas. La puerta se sacudió como si estuviera a punto de derrumbarse. Entonces la golpeó una y otra vez. Bajo los continuos martillazos, las puertas de la iglesia se rompieron instantáneamente como cristales. Hermes, incapaz de controlar su fuerza, se precipitó al interior y se sumió en la oscuridad. Siguiendo las instrucciones de Sejandus, Horus abrió la puerta plateada que tenía delante. Acababan de entrar en un enorme laboratorio, donde había cientos de empleados con trajes de protección completos. El espacio detrás de la puerta plateada era solo la mitad del tamaño del exterior. Después de que las dos personas entraron, la puerta plateada se cerró automáticamente. Horus descubrió que había 20 botes, cada uno del tamaño de un torpedo, colocados a ambos lados de la habitación, cada uno etiquetado con un número. ¿Qué es esto? Es cierto. Después de todo, han pasado más de 200 años, así que es normal que no lo recuerdes. Horus se acercó a una jarra para observar mejor y escuchó la explicación de Sejano. Este es Terra Palace, un laboratorio genético ubicado bajo el Himalaya, el lugar donde fuiste creado. ¿Qué intentas decir exactamente? Horus vio su propio rostro a través del cristal del frasco, como si se mirara en un espejo. Y tú no eres Sejanus en absoluto. ¿Sabes lo que pasó aquí, no? ¿Y qué si lo es? Mis hermanos y yo estábamos perdidos en varios planetas, y finalmente el emperador nos encontró. Mientras hablaba, Horus pasó junto a las jarras y llegó a la número 11. Déjame decirte la verdad. El emperador hizo un trato con los señores de la disformidad. Usó el poder de la disformidad para crearos, primarcas, convirtiéndoos en sus generales para ayudarle a alcanzar sus objetivos. ¿Señor de la disformidad? ¿De qué estás hablando? Para ser más precisos, son dioses. Poseen un poder inimaginable. Controlan la vida, la muerte y otros conceptos. Controlan el ciclo infinito del universo. Su poder reside en cada parte de tu cuerpo. El emperador conocía la existencia de los dioses de la disformidad desde hace mucho tiempo, les mostró su buena voluntad y se ganó su confianza, pero el emperador los traicionó descaradamente y les robó su poder. Te creó con una pequeña porción del poder robado. Se ha vuelto tan poderoso que ni siquiera los dioses pueden interferir en su plan. Así que los dioses te encontraron y usaron sus métodos para cortar temporalmente la conexión entre el emperador y tú. De repente, sonó una alarma y un vórtice tormentoso apareció en el techo, sobre la cabeza de Horus. Entonces, Horus vio a 6 guerreros de gran estatura entrar corriendo. Sus capas rojas, tocados carmesí, armaduras doradas y pistolas explosivas colgando de espadas brillantes revelaban su identidad. La Guardia Imperial. El jefe de la Guardia Real les gritó a Horus y Sejano que se detuvieran y se prepararan para la muerte. Horus reconoció la voz. Baldo. Soy yo, Horus. Callarse la boca. Horus miró el vórtice sobre su cabeza, como si alguien lo llamara.
Su mente era un caos, y entonces dio un paso adelante. Inmediatamente, Waldor y sus 6 guardias lanzaron un ataque. Sejanus se ocultó, y Horus fue reprimido. Su armadura se rompía a pedazos, pero su cuerpo salió ileso. Horus, rugiente, cargó contra los 6 guardias, y en poco tiempo, 5 de ellos murieron. Sus cabezas fueron aplastadas y cortadas por la mitad. Waldor disparó un rayo de luz contra Horus, pero no lo detuvo. Con el pesado martillo de Horus, Waldor también cayó. El ataque acababa de detenerse, y el aullido del vórtice de tormenta tras ellos también cesó. Horus se giró para mirar los frascos de vidrio y vio que se habían desprendido repentinamente y volaban hacia el vórtice del techo. Horus estaba preocupado por su paradero. Al segundo siguiente, el tiempo pareció detenerse y una fuerza cálida apareció detrás de Horus. Horus se giró y vio al gigante de armadura dorada y su rostro solemne y hermoso. Se arrodilló, rebosante de alegría. El gigante levantó la mano para detener el frasco de cristal que flotaba en el aire y miró a Horus con expresión perpleja. ¿Te conozco? Horus rompió a llorar y dijo con voz temblorosa. Sí. Casi arruinas mi trabajo, pero fallaste. Te aconsejo que te vayas. La fría voz del gigante frenó el llanto de Horus. Horus miró con tristeza el frasco de cristal en el aire y tomó una decisión en un abrir y cerrar de ojos. Miró fijamente al gigante dorado. No me iré. La figura dorada giró y el tiempo volvió a girar. La tormenta en la disformidad rugió como un trueno, y Horus pareció oír los gritos de sus hermanos. No. Padre. No tendrás éxito. El odio, la ira, la tristeza y la determinación invadieron el corazón de Horus. Se elevó hacia el cielo con la tormenta, rodeado de sus hermanos. El vórtice lo observaba como un ojo, y la disformidad estaba a punto de abrazarlo. Déjalo ir. Se oyó otro rugido, y Horus de repente sacudió la cabeza y miró en la dirección de donde provenía la voz. Una figura vestida con una armadura dorada hecha jirones, manchada de sangre, saltó desde la puerta con una espada rota en las manos. La espada rota atravesó el pecho del gigante dorado, y ambos cayeron al suelo. Hermes. Tú, Hermes no respondió a Horus. Se puso de pie, apoyándose en la espada rota que estaba clavada en el pecho del gigante. Disculpe mi franqueza, pero esto no tiene nada que ver con su majestad. Hermes levantó la otra mano, apuntó al vórtice con forma de ojo que había sobre Horus y apretó el gatillo. Ban 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 ban. Hermes disparó más de una docena de tiros, y las explosiones subieron y bajaron en el vórtice, acompañadas de destellos dorados de relámpagos que aparecieron en la tormenta gris. Horus cayó y aterrizó pesadamente en el suelo. Hermes dejó escapar un largo suspiro, se arrancó una tira de tela rota de la cintura, se limpió la sangre de la cara y le sonrió a Horus. Horus, al ver la sonrisa de Hermes, le devolvió la sonrisa por alguna razón. Lo siento Horus, todavía tengo que reírme de tu estupidez. Mientras Hermes hablaba, pateó el cadáver de Waldo a su lado. Si mis camaradas te vieran en un lugar como este, jamás dirían algo como muere por mí. En cuanto te vieran, te lanzarían innumerables bombas en la cara. Tan pronto como terminó de hablar, el gigante de armadura dorada y los cadáveres de los guardias imperiales que lo rodeaban se convirtieron en niebla y desaparecieron. Además, Waldo no puede ser tan malo, ¿verdad? Aunque no pueda vencerte, siento que podría enfrentarme a 10 Waldos. Hermes señaló a Waldo, que se había convertido en niebla blanca. Cuidado. Hermes. Gritó Horus para advertir a Hermes. Sejanus apareció detrás de Hermes en algún momento desconocido, agarrando con fuerza un cuchillo. Al instante siguiente, la cabeza de Sejanus quedó atrapada en la mano de Hermes, y la mano que sostenía el cuchillo se rompió en un ángulo torcido. Erebas, finalmente te he atrapado. Hermes soltó la cabeza de Erebas y le dio una fuerte patada en el pecho, pero su otra mano no lo soltó y Hermes le arrancó uno de sus brazos. Hermes. Los dioses te maldecirán, y tu único destino será la muerte. El disfraz de Erebus se desvaneció y aulló como un perro salvaje. En ese momento, el brazo cortado de Hermes de repente se convirtió en una nube de niebla negra y desapareció, y el propio Erebas también comenzó a emitir humo negro. Intentas correr. Estallido, la bomba impactó en la cabeza de Erebas, que estaba a punto de convertirse en humo negro. Erebas gritó y luego desapareció. Hermes, con el rostro pálido, caminó hacia donde Erebas había estado parado y recogió algo del suelo. Una oreja. Lo siento, Hermes, pero te entregaré personalmente la cabeza de Erebas. Horus se acercó a Hermes. Esperemos a que todo esto termine antes de hablar de nada más.
Ahora mismo, deberíamos estar pensando en cómo lidiar con eso. Hermes levantó la barbilla y Horus lo miró. El vórtice del techo no había desaparecido, sino que se había convertido en un vórtice de una mezcla de rojo, verde, morado y azul, y seguía expandiéndose. Es un placer volver a verte, Hermes, dijo Horus de repente. Yo también me alegro de volver a verte, Horus. Hermes no giró la cabeza. Permaneció fijo en el vórtice colorido en constante expansión del que seguía emergiendo una fuerza que le hacía sentir una fuerte presión. Hermes, ¿sabes cómo salir de aquí? Horus golpeó la pared junto a él y descubrió que este lugar era igual que el universo real. Desafortunadamente, si lo hubiera sabido, me habría liberado de la disformidad hace mucho tiempo y luego habría aniquilado personalmente el cuerpo y el alma de Erebas. Hermes intentó percibir algún poder familiar en el reloj de bolsillo que llevaba en el pecho, la bomba atómica y la corona de Marte, pero fue en vano. Aunque el reloj de bolsillo que llevaba en el pecho se había abierto en algún momento, Hermes no percibía ningún calor. Parece que ambos tenemos que lidiar con el mal de la disformidad antes de poder irnos de aquí. Horus sostenía su espada con ambas manos, con rostro resuelto mientras observaba el vórtice que había engullido todo el techo, a pesar de los extraños susurros que subían y bajaban en sus oídos, y las imágenes del futuro del imperio que había visto antes destellaban en su mente. Pero Horus ahora se burló de lo que había visto, y después de que Hermes rugió y mató al emperador cuando pasó a través de las barreras, se dio cuenta de que había sido engañado descaradamente. Horus, ya no nos enfrentamos a un solo demonio ni a un ejército infinito de demonios. Incluso si todos los primarcas estuvieran aquí, sería imposible matarlos. Hermes estaba apesadumbrado. Aunque había detenido el plan del dios maligno para obligar a Horus a aceptar voluntariamente el poder de la disformidad, parecía que los 4 dioses aún tenían un plan B, o mejor dicho, innumerables planes B que superaban las expectativas de Hermes. ¿Cuáles son tus pensamientos? Hermes miró a Horus, quien parecía enfrentarse a un enemigo formidable. En ese momento, Horus le hizo sentir una profunda satisfacción. Haré todo lo posible para que vuelvas al lado de su majestad, dijo Hermes con firmeza. ¿Y tú qué? ¿Quieres que te abandone? Sabes que jamás podría hacerlo. Horus no estaba satisfecho con el plan de Hermes. Quería irse de aquel lugar inmundo cuanto antes, pero si tenía que irse solo y abandonar a Hermes, quien lo había ayudado a desvelar el velo de la conspiración, prefería quedarse allí y luchar junto a Hermes. No, Horus, eres el señor de la guerra. No deberías quedarte aquí por mi culpa. Debes informar a tus guerreros sobre los peligros de la disformidad, a tus hermanos, especialmente a Magnus. Hermes tomó esta decisión como una apuesta. Si lograba sacar a Horus, todos los sacrificios valdrían la pena. Por supuesto, Hermes también sabía que eso era básicamente imposible. El dios malvado no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo Horus regresaba ante el emperador. No puedo aceptar esta sugerencia. En el peor de los casos, el señor de la guerra puede dejar que Ryan y Guilliman compitan por ella. Durante su conversación, el área alrededor del laboratorio donde se encontraban fue completamente tragada por el vórtice, dejándole solo un lugar donde varios colores de energía se agitaban constantemente. Basta. Pensé que podrías crecer un poco. Créeme, no moriré fácilmente. Horus permaneció en silencio, mientras Hermes suspiraba y se preparaba para la batalla que se avecinaba. El entorno circundante cambió nuevamente y Hermes y Horus estaban ahora nuevamente en la superficie de un planeta. Cosonia, el aire estaba cargado de polvo químico y el cielo estaba nublado como si el sol nunca hubiera brillado directamente sobre esta tierra oscura. Una humareda negra salía de la fábrica y se oían los sonidos de la perforación en la mina. Antes de que Horus pudiera siquiera echar un buen vistazo a su hogar, Corsonia comenzó a desaparecer y luego se transformó en otro lugar, y luego continuó cambiando. En ese breve lapso, Hermes sintió como si ambos estuvieran viendo una película larga y compleja a una velocidad vertiginosa. Las razas alienígenas devastan la galaxia, mientras la humanidad se esconde en las sombras, esperando desesperadamente la muerte. Los marines espaciales están divididos en pequeñas unidades, luchando por sobrevivir en el universo. Los funcionarios mortales establecen regímenes corruptos en los planetas, pero a nadie le importa. El emperador se sienta en lo alto de su trono como un cadáver podrido, sordo a los gritos de su pueblo. Hermes no se atrevió a revelar ninguna obra que maldijera o se burlara de los dioses malvados, pues sabía que mucho de lo que veía en esas imágenes era de hecho cierto. Después de la rebelión de Horus, el imperio se pudrió y decayó como un cadáver. ¿Qué pasa, Hermes? ¿Te asombran estas imágenes?
¿No es falso? Horus parecía indiferente, creyendo que se trataba de otro engaño de los espíritus malignos. Pero entonces la pantalla dejó de parpadear y de repente se oyeron una serie de voces, todas contándole a Horus los susurros del diablo. Horus seguramente abandonará la raza humana. A su nivel, nada puede atraerlo excepto convertirse en un dios. Este es el destino. Si no lo cambias, el universo quedará esclavizado bajo su trono. ¿De verdad crees que vino a salvar a la humanidad? Innumerables ejemplos demuestran que la ambición y el deseo humanos son infinitos. Desde el momento en que el primer simio herido decidió creer que su especie no lo abandonaría, la traición, el engaño y el egoísmo acompañaron a esta especie hasta su extinción. Por un lado, te impide comprender la disformidad, mientras que, por otro, usa los dones de la propia disformidad, usando estos poderes engañosos para realizar supuestos milagros ante la humanidad, usando eslóganes descarados para encubrir su avaricia. Su disfraz se desmoronará tarde o temprano. Basta. Evitaré que esto suceda, pero también creo en mi padre. Horus, furioso, intentó encontrar el origen de esas voces, pero solo pudo refutar a gritos. La voz malvada se detuvo y luego susurró algo nuevamente en un tono incomprensible para la gente común. De repente, un tsunami negro apareció a lo lejos, donde antes no había nada. Se precipitó hacia Horus y Hermes, y si escuchabas con atención, también podías oír los aullidos mixtos de los demonios. Ven. Padre Celestial, jamás toleraré la más mínima profanación contra él. Hago lo que pienso, todo por mi señor. Lo que mi señor dice, la voz de Hermes fue interrumpida por Horus. Deja de recitar tu juramento, hermano mío. El enemigo está a nuestras puertas. Hermes puso los ojos en blanco ante Horus. Como desea el señor del hombre, limpia los espíritus malignos. Horus caminó paso a paso hacia la horda de demonios, espada en mano. Hermes disparó primero su cañón de bombas, que mató a bastantes demonios, pero parecían incontables. Las llamas psiónicas generadas al impactar las bombas en sus objetivos también fueron cubiertas por los demonios que surgían por detrás. Horus alzó su espada con ambas manos y atacó en diagonal al ejército demoníaco que tenía frente a él. Rápidamente, fue rodeado por demonios de ambos lados. Sin embargo, Horus estaba acostumbrado a estar rodeado. Su espada plateada se balanceaba en el aire, y cada golpe creaba un vacío en el ejército demoníaco. Los demonios ni siquiera podían tocar la armadura de Horus. Su cuerpo exhibía una velocidad y agilidad que no estaban a la altura de sus habilidades. Los pasos de Hermes se aceleraron, y justo cuando el primer demonio intentó tocarlo, saltó a las filas del ejército de demonios, su espada rota dorada aún poseía un inmenso poder. Horus rugió al ver a Hermes acercándose rápidamente, destrozando al demonio que le bloqueaba el paso con un solo espadazo. Aceleró el paso y cargó contra los demonios más lejanos, seguido de cerca por los pasos de Hermes. Mientras cargaban hacia adelante, las espadas en sus manos chocaron repetidamente con el arma del demonio, produciendo sonidos resonantes. Hermes, como una máquina de matar dorada, dejó imágenes residuales doradas entre sus enemigos, como una bomba psiónica. Su espada rota destelló, mientras su mano izquierda aplastaba implacablemente a los demonios. Los demonios fueron destrozados, que luego fueron lanzados al aire con cada golpe de la espada rota, como si intentaran arrojar sus cuerpos inmundos al rostro del dios maligno que observaba todo esto desde el vórtice. En tan solo unas pocas respiraciones, su cuerpo quedó nuevamente manchado con la sangre pútrida y roja de los demonios. Con un solo hombre y una espada rota, parecía estar constantemente talando árboles en un bosque negro, abriéndose camino a través del ejército de demonios. Horus, como un lobo blanco gigante, blandía su espada larga, cuya hoja reflejaba la luz del infierno. Cadáveres demoníacos caían tras él, y su cuerpo se alzaba imponente sobre el campo de batalla. Los demonios se abalanzaron sobre él, solo para ser reducidos a fragmentos. Una luz fría brilló en sus ojos, feroz y afilada como la de un lobo. Cargó implacablemente hacia adelante, masacrando sin piedad las creaciones corruptas de la disformidad. Horus miró hacia arriba, donde la magia psicodélica se arremolinaba y emanaba un hedor nauseabundo. Un rugido ensordecedor, como una ola, vino de todas las direcciones, y el demonio sediento de sangre, el señor demonio de miríada de caras, el señor de los secretos y el gran impuro aparecieron desde 4 direcciones. ¿Crees que pueden matarme?, preguntó Horus con desdén, blandiendo su arma mientras observaba a los grandes demonios que aparecían. Hermes sintió una inmensa presión.
Lo que vio fueron 8 demonios sedientos de sangre, 6 guardianes de secretos, 7 grandes seres inmundos y 9 señores demonios que cambian de forma y no, son solo observadores. El dios malvado apenas había terminado de hablar cuando el ejército de demonios que rodeaba a Horus y Hermes se retiró repentinamente y comenzó a disiparse, como si entregara la próxima batalla a los grandes demonios. Hermes, encárgate a esas criaturas apestosas e hinchadas y de esos monstruos morados. Déjame el resto a mí. Dicho esto, Horus desapareció de su sitio, alzando su espada larga y cargando contra el demonio sediento de sangre más cercano. ¿Eh? ¿2 tipos para una persona? De verdad que me tienes en alta estima. Hermes jadeó al mirar a los 13 grandes demonios en 2 direcciones. ¿13 contra 1? ¿Cómo esperas que luche contra ellos? El vientre podrido del gran inmundo revelaba intestinos y mocos asquerosos y resbaladizos. Al abrir la boca, los gusanos llenaban toda su cavidad bucal. Hermes estaba un poco preocupado de que la falta de higiene del gran inmundo pudiera causarle. Los 6 guardianes de los secretos no tienen prácticamente nada en común. Algunos parecen mujeres, otros hombres y algunos son animales extraños. Solo se puede decir que las ideas de Slaanesh son demasiado poco convencionales, lo que da como resultado que sus guardianes de los secretos tengan un aspecto completamente diferente. Bang bang bang. Las bombas parecieron no causarle dolor a Hermes al impactar a los grandes impuros. Arrastraron sus cuerpos obesos e hinchados en semicírculo, rodeándolo gradualmente. Por suerte, su avance fue relativamente lento a ojos de Hermes. La carne y la sangre que caían de sus cuerpos emitían un silbido, y el hedor era tan fuerte que casi hizo fallar los filtros de Hermes. La única buena noticia era que los guardianes de los secretos no habían venido. Más precisamente, no querían estar en el mismo lugar que los grandes impuros. Los grandes inmundos lanzaron 7 cadenas de plaga, en las que Hermes pudo ver óxido y hongos. Pero nunca subestimes estas cadenas oxidadas. Quienes fueran alcanzados por ellas se pudrirían por la plaga y eventualmente se convertirían en un charco de pus viscoso e incalculable. Hermes hizo todo lo posible por evitar tocar las cadenas, sin dejar siquiera que rozaran su cuerpo, pues su armadura había sido devastada por las batallas anteriores, y quién sabía si esos malditos virus y bacterias entrarían. Aunque pudiera resistirlo, primero tenía que esconderse. Horus ya había cortado la cabeza de un demonio sediento de sangre, y la sangre del demonio salpicó el rostro de Horus, pero no tenía heridas en su cuerpo. Horus, esto es parte del plan. No me importa cuáles sean tus planes, porque tus planes al final fracasarán. La risa ronca del dios maligno resonó tras escuchar la respuesta de Horus, seguida de un gran terremoto. 2 enormes fisuras aparecieron a ambos lados de Horus, y algo parecía emerger de las grietas insondables. Hermes sintió el temblor y miró a Horus, solo para descubrir una escena asombrosa. 2 enormes tablillas de piedra agrietadas y cubiertas de musgo surgieron de la fisura, unidas por innumerables cadenas negras que, como serpientes que salen de la hibernación, buscaban con avidez a su presa. Finalmente, cargaron contra Horus, con docenas de cadenas retorciéndose y atacando sus extremidades. Horus atacó las cadenas, que parecían estar vivas, con un sonido denso y penetrante. Horus atacó rápidamente las cadenas, pero eran indestructibles. Como mucho, fueron desviadas de su ataque debido a la inmensa fuerza de Horus, pero solo se desviaron brevemente antes de atacar de nuevo a Horus desde un punto ciego. Hermes hundió su espada en el vientre del gran impuro. Al romperse el arma, su muñeca derecha también se hundió. Hermes sintió algo retorciéndose en su mano a través del guantelete. Hermes. Al girar la cabeza, Hermes vio que el cuerpo de Horus estaba atado con cadenas. Las cadenas se tensaron como pitones tras atrapar a su presa, y la armadura de Horus, inmune a los explosivos, incluso se abolló. Hermes, habiendo desenvainado su espada rota, se agachó para evitar la gran espada del gran impuro y corrió hacia Horus sin mirar atrás. Ister. Bendición protectora. Un mayal del gran inmundo golpeó fuertemente a Hermes en la espalda. Con la ayuda de la palabra oscura, Hermes no cayó. Soportando el intenso dolor, saltó alto y cargó contra el sanguinario que le bloqueaba el paso. Hudson doble daño. La espada rota resultó sorprendentemente efectiva. Hermes la hundió en el pecho derecho del demonio, luego agarró la armadura del demonio sediento de sangre y continuó saltando aún más alto. Los ojos del loco sediento de sangre reflejaron la espada apretada de Hermes, su mano izquierda levantada y el arma explosiva lista para disparar. Estallido, la bala atravesó la cabeza del demonio y las llamas lo envolvieron al instante. El demonio ni siquiera tuvo tiempo de rugir antes de desplomarse pesadamente en el suelo.
¡Bum! Hermes, que ni siquiera se había bajado del cuerpo del monstruo sanguinario, salió volando y se estrelló contra una pared blanda, donde quedó inmovilizado. A petición de su amo, los 4 señores demonios cambiaformas lanzaron un ataque mágico conjunto. El rayo mágico arrojó a Hermes, y el cuerpo del demonio sediento de sangre desapareció tras el ataque. Hermes se estrelló contra la pared frente al pecho de un señor de los secretos, quien lo sujetó por el pecho con ambas manos. Los hechizos del señor demonio no incapacitaron a Hermes para luchar, ya que la corona de Marte podía bloquear eficazmente la mitad del daño. Sin embargo, la situación de Hermes aún distaba mucho de ser optimista. La armadura dorada había perdido por completo su capacidad para asistir a Hermes en batalla. Todo el equipo e instrumentos que indicaban su condición física habían fallado. Las 4 inyecciones de medicina se habían agotado. La espada rota, junto con la mitad faltante del cuerpo del demonio sediento de sangre, había desaparecido. El cañón de bombas había caído al suelo. El pulmón de Hermes fue traspasado por su propio hueso, y su corazón ciertamente estaba en apuros al disminuir sus latidos. Una larga herida en su espalda aún sangraba, pero las poderosas capacidades regenerativas de la alquimia mantenían el cuerpo de Hermes. Pero Hermes aún percibía una debilidad sin precedentes. El gran impuro. La maldita plaga de Nurgle entró en su cuerpo por la herida. Definitivamente, este no es un virus de plaga común y corriente. El ataque mágico de la plaga a un archidiácono de Nurgle común jamás haría que su cuerpo sintiera un colapso repentino. Esta confianza provenía del hecho de que el emperador y Macardo lo habían modificado personalmente. La espada de Horus cayó al suelo, cadenas le ataron las extremidades y fue lanzado al aire. Una energía blanca fluyó del cuerpo de Horus, y las cadenas la absorbieron formando 2 enormes tablas de piedra. Horus forcejeó y maldijo, y pudo presentir lo que estaba sucediendo. Ulan controlaba a Hermes, el señor de los secretos, quien fue derribado. Hermes, quien cayó al suelo, estaba demasiado débil para levantarse. Su debilidad y agotamiento seguían aumentando. Sintió como si una voz le dijera: duérmete. Estas cosas no tienen nada que ver contigo. Nunca podré someterme a ti. La Guardia Imperial nunca se corromperá. Hermes reunió todas sus fuerzas para ponerse de pie. Arama. Se levantó un viento feroz y el gran demonio que estaba cerca de Hermes pareció sentir la amenaza y no continuó su ataque contra Hermes. Ja, estás jugando conmigo, nunca dejas que tus esclavos trabajen juntos para matarme rápidamente, solo para poder ver cómo mis esfuerzos se hacen añicos. La pared de energía detrás de Horus rodó rápidamente hasta que 4 patrones con forma de ojos aparecieron de la nada detrás de Horus, parpadeando como si fueran sensibles y lo observaran. Entonces, una corriente de energía fluyó de los ojos de cada uno de los 4 dioses malignos y se elevó en el aire hacia el cuerpo de Horus, que se resistía. Horus oponía una resistencia inútil. Su rostro palideció y su cuerpo solo luchaba con la consciencia. Pero cuando la primera brizna de energía del dios maligno tocó el cuerpo de Horus, este dejó escapar un rugido desgarrador. Las lágrimas corrían por el rostro de Horus mientras su cabeza se inclinaba flácida. Había perdido toda fuerza y ni siquiera podía mover un dedo. La energía del dios maligno seguía fluyendo hacia su cuerpo, mientras que la energía blanca extraída de él por las cadenas se hacía cada vez más débil. A pesar del insoportable dolor en su cuerpo y alma, Horus no podía aliviarlo rugiendo. Los ojos de Horus se abrieron en la sombra. Vio muchos rostros familiares, los chicos que lucharon junto a él en Cosonia, Sejanus que solicitó ir a una misión, Abaddon que se quedó a su lado para protegerlo, Tugatón a quien siempre le gustaba bromear, Axidman que se parecía exactamente a él, Loken que era leal y obstinado, Moi que cayó al suelo y murió, y Tanba que le rogó que no lo dejara solo, San Giles, con quien conversó en Ulanor. Rus, el primer hermano que conoció. El excéntrico Loka. Chagatai, el hermano que jamás pudo comprender. El salvaje Angron. Y Laine, que fingía ser civilizado y en ese momento, todos los conflictos entre Horus y sus hermanos parecieron desvanecerse. Horus quería volver a ver a sus hermanos, y a Hermes, que seguía luchando por él, incluso rodeado de escoria maligna y lo siento, Hermes, no puedo regresar a Terra. El rostro de Horus, desprovisto de toda vitalidad, mostraba una ligera elevación en la comisura de su boca, como si no quisiera parecer demasiado patético delante de sus hermanos, descendientes, amigos y compañeros de armas. En el último momento, vio a alguien que le hizo llorar. El aura familiar era más entrañable que la del impostor asesinado por Hermes. ¿Cómo no iba a conocerlo?
Fui el primer hijo que trajo de vuelta a Terra, su hijo más querido, su primer general que regresó, el primer primarca en comandar una legión, su señor de la guerra, su arma, su vanguardia y su espada. Yo soy su hijo más amado. De repente, Horus luchó por levantar la cabeza y gritó al cielo. Padre. No te traicioné. No lo hice. Aturdido, Horus realmente lo vio en el último momento antes de cerrar los ojos. ¿Eres tú, padre? Hermes apareció en el aire envuelto en llamas, un fuego intenso que parecía capaz de destruir a cualquier enemigo. Sus ojos brillaban con energía dorada, y donde Hermes había estado yacían varios lacayos del dios maligno, imbuidos de llamas psiónicas. Hijo mío, la muerte no es el final, ¿me oyó Horus? Quizás. Su cabeza se inclinó flácida, pero la leve sonrisa en sus labios permaneció. Hermes se quedó mirando los 4 ojos repugnantes, que se movían de un lado a otro como si se burlaran de todo lo que desafiara su voluntad, como si le estuvieran diciendo algo al Hermes que estaba frente a ellos. Somos Dios. Hermes abrió la boca y de sus labios salió el sonido de una campana que resonaba. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Estamos jugando un juego de manipulación de la humanidad durante miles de años? Hermes abrió los ojos y se encontró tendido en una cama médica. El instrumento de monitoreo de vida a su lado emitía un sonido lento, mostrando su estado físico. En la mesa junto a él estaba la corona de Marte. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? El último recuerdo de Hermes fue de Horus. En ese momento, la puerta de la sala médica se abrió y entraron 2 marines espaciales. Guardia de Hermes, ¿cómo te sientes? Me siento bien, hijo de Can, dime qué ha pasado. Los 2 hombres que tenía delante eran marines espaciales de los cicatrices blancas de la Quinta Legión, pero Hermes desconocía si eran leales al Imperio y al Can o a Horus. A menos que se encontrara con un leal o con el Can, no podía revelar nada sobre Horus. Soy Chagata y Colin, campeón de la Legión Cicatriz Blanca. Él es el boticario Mour. Te hemos encontrado en un planeta asediado por orcos. Han pasado 3 meses desde que te encontramos. ¿3 meses? ¿Puedes contactar con Terra o con tu primarca? Desafortunadamente, la Guardia Imperial se vio gravemente afectada por la tormenta disforme de hace 3 meses, y nuestras comunicaciones se cortaron, por lo que no podemos contactar con nadie. Campeón Corin, necesito mi armadura y mis armas. Hermes pensó que sería mejor conseguir su armadura y sus armas primero, no fuera que este campeón del que nunca había oído hablar también fuera un guerrero inclinado hacia la facción de Horus. Como desees, Mour, ve y haz que alguien traiga las armas y el equipo. ¿Cuál es la situación actual del Imperio? Hermes intentó recopilar toda la información posible mientras solo ellos 2 permanecían en la habitación. La última información que recibimos fue que el señor de la guerra Horus fue a Isban III para llevar a cabo una operación de contrainsurgencia. Las palabras de Colin dejaron a Hermes sin palabras por un largo rato. Los eventos de Isban III se habían adelantado. Si incluso eventos tan cruciales podían adelantarse, significaba que el proceso actual no avanzaba según lo planeado originalmente y que comenzaban a surgir cambios e incertidumbres en la rebelión de Horus. Campeón Colin, necesito tu ayuda. Mi escuadrón táctico está fuera de contacto. Puedo actuar por mi cuenta sin órdenes. ¿En qué puedo ayudarte? Colin ya había pasado 3 aburridos meses en este universo. Ahora que Hermes, el miembro más importante del círculo íntimo del emperador, quería su ayuda, estaba dispuesto a ayudar, preferiblemente en una misión de combate. Necesito ir al mundo de Moro a toda costa, y luego tengo que sofocar una rebelión del gobernador del planeta. Hermes mintió. La primera parte era cierta, pero la segunda era falsa. Sin seguidores leales en quienes pudiera confiar plenamente, sería presuntuoso por su parte intentar hacer algo en esta época de gran agitación y cambio. Tenía que ir a Moro, donde el emperador le había dejado una fortaleza estelar y guerreros leales. También necesitaba destruir Moro para evitar que Horus obtuviera algunos de sus recursos. El boticario Mour hizo traer rápidamente la armadura de Hermes, la espada rota, la honda y el reloj de bolsillo y, con la ayuda de sus sirvientes, Hermes se armó nuevamente. Lo siento, no sabemos cómo reparar tu armadura. No tenemos armeros aquí. ¿Puedes seguir usando tu espada rota o usar el arma que te proporcionamos? Hermes no prestó atención a las palabras de Colin. Después de volver a ponerse el reloj de bolsillo, sintió, Horus, no morirás. La muerte no es el final. El comandante de la compañía Garo de la Guardia de la Muerte inquieta. Hemos llegado a nuestro destino y estamos atacando la entrada occidental de la estación de comunicaciones. El comandante de la compañía Tavis inquieta. El hijo del emperador está cerca del objetivo enemigo.
En Isbaan III, innumerables marines espaciales leales fueron enviados a la superficie para sofocar la rebelión. La atmósfera de Isbaan era extremadamente tenue, los rayos del sol apenas alcanzaban la cabeza por encima del horizonte y un frío glacial azotaba todo el planeta. Solo los marines espaciales podían maximizar la efectividad de sus ataques. Tabitz condujo a los príncipes a un gran salón, donde se encontraron con una lluvia de hechizos de energía roja. Los soldados de Isbaan, con armadura negra y empuñando enormes armas de energía, abrieron fuego en cuanto los príncipes aparecieron. Fograin, escudo en mano, avanzaba con paso firme en medio del intenso fuego. El Endor lideró la carga de los príncipes imperiales, mientras Tabetz disparaba con calma su ametralladora contra cada puesto de tiro. La escuadra de armas pesadas cubría el avance del equipo de asalto, y las escuadras de reconocimiento ya se habían dispersado para rodear al enemigo por todos lados. Los letales guerreros del emperador se coordinaban impecablemente y, con cada ataque y cada cambio en su juego de pies, los príncipes parecían tan tranquilos, serenos, resistentes y letales como guerreros legendarios. Después de que el último soldado istaviano fuera ejecutado por el hijo del emperador, Erendor gritó: «La Guardia de la Muerte ha encontrado una feroz resistencia desde dentro. Ahora vamos a completar la misión del emperador en su lugar». Esta situación se repitió en todos los campos de batalla, con los leales de la Guardia de la Muerte, los devoradores de mundos, el hijo del emperador y el hijo de Horus avanzando implacablemente en cada frente. Horus, en órbita alrededor del planeta, observaba fríamente los informes del campo de batalla terrestre, con Erebas de pie junto a él y el cadáver de Lady Starmine a sus pies. Abaddon y Loken se enfrentaron. Indman convocó en secreto una pequeña reunión en Vengeance Souls y planteó la cuestión de los enemigos del emperador en Vengeance Souls. Los leales en el terreno continuaron su ardua lucha. Tabitz rechazó las invitaciones de Allendo y Fabius. ¿Y el caos se prepara para mostrar sus colmillos? Tyren. Cada vez hay más demonios en la brecha. La Endymion lideró a la Guardia Imperial y a las Hermanas Silenciosas en una línea, mientras que Liu Suald dirigió al personal y equipo restante de la primera línea de defensa a la segunda línea donde se encontraba la... Esperen. La Legión Titánica y los Guardianes ya casi llegan. Hasariko ya está reuniendo a más guardias imperiales y hermanas para unirse a la batalla. La locura de Magnus siguió ocurriendo, pero quizás logró reducir las pérdidas a tiempo. Tras abandonar la memoria de Horus, una insignia de 4 puntas apareció en su mano. Esto fue lo último que Hermes le lanzó a Magnus antes de perseguir a Horus hacia el portal. Hermes desconfiaba de Magnus, un primarca tan inteligente que cometía un error. La insignia provenía de la guerra para destruir las estrellas. Tras ser desterrado a la disformidad, Hermes fue descubriendo poco a poco su función. Un dispositivo que podía atravesar la disformidad. Magnus. Ve a Terra. Ve solo. Al día siguiente, decidió ir a Terra para ver a su padre nuevamente después de la conferencia de Nicea, pero la violenta tormenta disforme llegó demasiado rápido y perdió todo contacto con el mundo exterior. Convocó un consejo psíquico y, junto con sus confidentes, finalmente ideó un plan. Decidió usar un poderoso hechizo psíquico para advertir a su padre. De hecho, no se puede culpar completamente a Magnus. En otro sentido, su decisión fue sin duda la más apropiada. Justo cuando el hechizo psiónico de Magnus estaba a punto de surtir efecto, la insignia, al percibir la poderosa energía psiónica, comenzó su misión. Magnus observó con asombro cómo las estrellas, dispuestas en cierto orden en la insignia, emitían una luz azul. La luz azul frente a Magnus se transformó gradualmente en el rostro de Hermes. No uses ningún poder psiónico. Debes ir al Palacio Terra para ver al emperador. Entonces sabrás que el imperio ha caído en la oscuridad. Si usas poder psiónico para atravesar la tormenta y advertir al emperador, tú y tus legiones estarán condenados. Magnus ni siquiera tuvo tiempo de pensar en por qué Hermes sabía que usaría poderes psiónicos para advertir al emperador en la distante Terra, por qué sabía sobre la tormenta de disformidad o por qué hablaba con tanta certeza sobre la destrucción total. Convocó a todos los poderosos psionicistas de Propes para que se unieran a él y pusieran fin a la advertencia. Lo logró, pero a un precio. Innumerables descendientes murieron por la reacción de la energía psiónica. El poder de la magia psiónica destruyó el equipo de la red que el emperador había investigado durante incontables horas. Aunque el proyecto de la red del emperador no fracasó, dejó una grieta indeleble. El bombardeo está listo. David bajó por una escalera hasta la cubierta de armas poco iluminada, donde se extendía ante él un enorme hangar.
La grúa mecánica, con un chirrido metálico, carga proyectiles. Se levantan proyectiles enormes del depósito de municiones, y artilleros y cargadores están ocupados con su trabajo. Cada cañón era operado por cientos de personas simultáneamente, quienes arrastraban gruesas cadenas de hierro y tiraban de enormes palancas para completar el trabajo final antes de disparar los proyectiles. Los sacerdotes del Mechanicus monitoreaban el estado operativo de estas armas para asegurarse de que pudieran completar sus misiones. Tabitz estaba furioso. Aún había miles de marines espaciales luchando contra el enemigo en tierra, y la distancia entre ellos y el enemigo les impedía escapar del radio de la explosión. Estas personas desconocían por completo lo que estaba a punto de ser destruido. Comandante de la compañía, ¿hay algo en lo que pueda ayudarle? Un sacerdote técnico se acercó a Tabitz después de verlo y le preguntó algo. No es nada, solo me aseguraba de que el bombardeo se completara. Tabitz reprimió su ira. Quería saber por qué había recibido tal orden. Señor, le aseguro que todo está en perfecto orden. Las bombas víricas ya están instaladas en todas las piezas de artillería, respondió el sacerdote técnico, y entonces notó algo extraño en la expresión de Tabitz. ¿Qué ocurre, señor? Está bien, puedes volver a tu trabajo. Tras ver partir al tecnosacerdote, Tabitz palideció. El virus de la bomba de rodillas liberaría seres biológicos para devorar el virus tras la explosión, cubriendo todo el planeta en cuestión de horas. Su propia legión planeaba aniquilar a sus hermanos, y esta acción no podía ser una operación personal del hijo del emperador. Requería la aprobación del señor de la guerra para proceder. Tabitz no podía entender cómo el señor de la guerra podía aceptar tal acción, pero tenía que actuar ahora para informar a los marines espaciales en tierra. Una cañonera Thunderhawk se dirigía a toda velocidad hacia la superficie de Isban, con cazas de los hijos del emperador persiguiendo al capitán Sol Tabitz, quien pilotaba la Thunderhawk. Delante de Tabitz, una nave de la Guardia de la Muerte avistó a la Thunderhawk huyendo y a los cazas de los hijos del emperador persiguiéndolo. Thunderhawk, identifícate. Te estás acercando a Eisenstein. Uno de los motores del Thunderhawk había dejado de funcionar y las luces de advertencia del Thunderhawk estaban parpadeando, pero cuando escuchó el sonido familiar, su esperanza se reavivó. Nathaniel, hermano mío, soy Thor. Thor. Por el emperador. ¿Te persiguen tus propios hermanos de legión? ¿Qué ha pasado? Mientras hacía todo lo posible para esquivar los ataques de los aviones de combate detrás de él, Tabitz respondió a Galo. Nos han traicionado. La flota planea usar un ataque viral para destruir todo en tierra. Galo estaba atónito. Incluso había considerado la posibilidad de que Tabitz y Allendo hubieran tenido un conflicto sangriento, y que este último estuviera persiguiendo al primero, pero nunca imaginó una traición. ¿La flota se ha vuelto loca? Como tu hermano de honor, te juro que lo que dije es absolutamente cierto. No puedo estar seguro de esto, ¿sabes? Es simplemente increíble. Hermano mío, debo ir a tierra y advertir a los demás hermanos, o todos los marines espaciales morirán por traición. El tono suplicante de Tabitz hizo que Garro pensara frenéticamente en todo. Creía en su honorable hermano, pero también le costaba creer lo que decía. Aún había guerreros de la Guardia de la Muerte en tierra, así que ¿por qué el primarca no los había detenido? Después de considerarlo cuidadosamente, Galo decidió confiar en su hermano y ordenó: derriba el avión de combate detrás de Thunder Eagle. Poco después, Tabitz recibió otra comunicación de Garo. Sol, dime que no me estás mintiendo, el avión de combate ha sido derribado, no te miento, hermano. Gara dijo abatido. Mantendré tu paradero en secreto. Incluso si te encuentran, para entonces estarás cerca de tocar tierra. Debes advertir a todas las legiones que la flota no puede lanzar las bombas virales sin la aprobación del señor de la guerra y el consentimiento de los demás primarcas. Dejaré la flota con el Eisenstein. Ni Rodorm ni Magnus traicionarán jamás al emperador. Los traeré conmigo. Podríamos encontrarnos de nuevo en Terra, Nathaniel. El tiempo se agotaba para Tabitz. El fuselaje del Thunderhawk temblaba violentamente. Hermano, si pudiéramos volver a encontrarnos, lo juro, nos encontraremos. Que el emperador te bendiga, dijo Gara, luego cortó la comunicación y comenzó su operación. El crucero Cicatriz Blanca, maltrecho y magullado, escapó de la disformidad. Intentar semejante viaje en medio de las furiosas tormentas disformes equivalía a un suicidio. La mayoría de la gente normal no habría emprendido una misión tan peligrosa, pero afortunadamente, los guerreros de Cicatriz Blanca y Hermes no carecían de tal coraje.
Llegaron con éxito al sistema estelar donde se encontraba Moro, pero a costa de dejar solo un portavoz estelar a bordo, gravemente herido y al borde de la muerte. El casco de la nave quedó casi completamente destruido, la fuerza Geller se derrumbó, la tormenta disforme casi desintegró el crucero y varios males disformes casi penetraron la nave. Por el emperador, hemos tenido éxito, le dijo Colin a Hermes que estaba frente a él. La nave de guerra transportaba originalmente solo 50 marines espaciales Cicatriz Blanca. Tras este viaje lleno de incertidumbres, los marines Cicatriz Blanca sufrieron graves pérdidas. 17 muertos y 5 heridos graves, incluso con un Dreadnought y 6 exterminadores presentes. Hermes estaba en el puente, con una espada rota en una mano y una motosierra en la otra. Colin, que alguien cuente las bajas. Deberíamos estar a salvo aquí. Mi señor, flota imperial detectada, se están estableciendo comunicaciones. Al segundo siguiente, la flota encargada de custodiar a Moro apareció alrededor del crucero. Crucero desconocido, ha entrado en la zona de bloqueo. Indique su propósito, por favor. Déjame hacerlo, dijo Hermes, abriendo la comunicación. Soy Hermes, el campeón de la Guardia Imperial, y debo dirigirme a Moro inmediatamente. A partir de ahora, todos obedecerán mis órdenes. Hubo un momento de silencio al otro lado de la comunicación, como si estuvieran verificando las palabras de Hermes. Poco después, una persona familiar apareció en la pantalla. Guardia de Hermes, ha pasado mucho tiempo. Al ver rostros familiares presentes, Hermes respiró aliviado. Sabia Catarina, la necesito a ella y a todos ustedes. El imperio ha caído en la oscuridad. La sonrisa de Catarina rápidamente se volvió seria y dijo: estoy a tu disposición en cualquier momento. El buque de guerra sigue al enemigo hacia Moro. Colin, prepárate para bajar conmigo. Te sugiero que también envíes a tus hombres. Catarina los curará. Hermes, acabas de decir que el imperio ha caído en la oscuridad. ¿Qué quieres decir con eso? Antes dijiste que ibas a sofocar la rebelión de un gobernador planetario, preguntó Colin, desconcertado. Cuando le preguntó a Hermes, la pregunta le hizo darse cuenta de que algo andaba mal. Colin, campeón de los Cicatrices Blancas, te pregunto formalmente. ¿Eres leal al imperio? ¿Eres leal al emperador y al Khan? ¿Qué haces? Colin miró a Hermes y percibió su seriedad y un atisbo de ira, aunque esa ira no fuera dirigida a él. Colin sacó algo de su servoarmadura. Mi lealtad al emperador, al imperio y al Khan es incuestionable. Colin abrió la mano para revelar lo que había sacado. Un emblema del halcón águila. Gané el campeonato en 10 años. Fui el primer guerrero de la Legión en poder portar el halcón águila. Fui el primer guerrero en identificarme con el Chagatai Khan. He visto a muchos rebeldes que eran leales al emperador antes de rebelarse. Entonces déjame demostrártelo. Te ayudaré a matar al traidor. Aunque los marines espaciales se rebelen, no dudaré en matar a mis primos. Aunque mis propios hermanos se rebelen, los castigaré en nombre del Khan. Rugió Colin. Estaba ansioso por saber quién se había rebelado, lo que hacía que Hermes desconfiara de él. Vamos a Moro, quiero avisarle a todo el mundo. Tras escuchar, Colin guardó silencio y se dirigió a la enfermería. Quería reunir a sus hermanos para escuchar lo que Hermes tenía que decir. Ha cambiado mucho, Hermes no pudo evitar admirar la enorme fortaleza estelar que tenía frente a él. Ya había visto la majestuosa formación de montañas antes, y aunque ésta solo tenía la mitad del tamaño de la formación de montañas, a Hermes le encantó. He mejorado su potencia de fuego. Ahora cuenta con un cañón principal que puede disparar rayos de plasma, además de proyectiles psiónicos. Les aseguro que su defensa, velocidad y potencia de fuego se han optimizado. En cuanto a esos escarabajos mecánicos que viste la última vez, los he estudiado. Mientras tengamos suficientes suministros, podemos enviarlos a las zonas dañadas para su reparación bajo cualquier circunstancia. Por supuesto, te sugiero que realices las reparaciones cuando el buque de guerra esté en una posición segura, ya que no hay muchos escarabajos. Basta. Con la flota cercana, 10 batallones de titanes y 1000 legiones imperiales, podemos contribuir a la rebelión. Mi señor, el general Malenkov del ejército imperial y el padre Charlton de la legión titánica han llegado, informó un sacerdote técnico a Hermes. Katrina, no cuestiono la lealtad de Malenkov. Lo elegí personalmente. ¿Pero qué hay de Charlton? ¿Es lo suficientemente leal? Hermes le hizo una seña a Colin, quien observaba con asombro la fortaleza estelar y a los trabajadores que iban y venían, para que lo acompañara. No te preocupes, Charlton es bastante leal.
Es parte de la escuela Randy, además, tengo formas de hacer que muera inesperadamente en cualquier momento. Colin y sus hermanos no entendieron qué tenía de especial Moro que atraía a Hermes hasta que tomaron el ascensor hacia abajo. Finalmente, vieron la magnífica e imponente fortaleza estelar. Por el emperador. El Khan no dijo que este era el campamento del ejército custodio después de liderar a los cicatrices blancas y a otros primarcas a conquistar este planeta. Katrina, Colin y sus hermanos, Malenkov y varios oficiales del ejército imperial, Charlton y otros entraron en la sala de conferencias. Hermes, ¿dónde está el traidor? ¿Quién es? Preguntó Colin sin poder evitarlo. Deseaba desesperadamente matar al traidor que había hecho que Hermes desconfiara de los marines espaciales. Los demás miraron a Hermes con curiosidad. Mi señor, el ejército imperial está a su disposición en cualquier momento, le aseguró Malenkov con seguridad. Lo que voy a decir podría resultarte inaceptable. El señor de la guerra imperial Horus ha desatado una rebelión. Que yo sepa, los rebeldes entre los hijos de Horus, la Guardia de la Muerte, los devoradores de mundos, los portadores de la palabra y los hijos del emperador han alcanzado el dominio absoluto. Se desconoce la postura de los guerreros de hierro y alfa. Los únicos que puedo garantizar son la lealtad de Roger Dorn, Sanguires y Ruth. Esto es una locura. Exclamó Colin con incredulidad, sobre todo al saber que Hermes ni siquiera podía garantizar la lealtad de su primarca. Hermes no podía garantizar la lealtad de Chagatai, aunque el Khan tampoco parecía tener mucha. La gran rebelión ya había comenzado antes de lo previsto, y Hermes incluso albergaba sentimientos encontrados hacia Magnus. Temía que, si Magnus no se hubiera revelado, el elegido de los pájaros azules se habría convertido en otro primarca. Mi señor, señor de la guerra, no, la rebelión de Horus debió de planearse desde hace mucho tiempo. Solo contamos con una flota de tamaño promedio, 1000 legiones imperiales y 10 batallones de titanes. Ni siquiera con su fortaleza estelar podemos con los rebeldes. Lo sé, Malenkov, no nos queda mucho tiempo. Ordeno a toda la brigada titán que entre en la fortaleza estelar o en otras naves de guerra. Todas las unidades del ejército imperial deben movilizarse y abordarse. Todos deben movilizarse. Debemos abandonar Moro. Disolver. Después de que todos se fueron, Katarina le preguntó a Hermes. ¿A dónde vamos? Hermes pensó por un momento. Isban III, Isban V y Kos, tenemos que ir a estos lugares, podemos encontrarnos con el enemigo en cualquier momento. Pero nuestro objetivo final sigue siendo Terra, y necesito ocuparme de otro asunto oculto en Moro. ¿Otro? ¿Hay otro secreto aquí? Preguntó Katarina, desconcertada. Me pondré en contacto contigo nuevamente después de resolver esto. Hermes salió de la sala de reuniones sin mirar atrás. Hermes se encontraba a la entrada de una amplia cueva, un siglo después de la conquista de Moro por el Imperio. Una enorme bestia había ocupado el lugar, y numerosos restos irreconocibles flotaban en el lodo de la entrada. En el castillo de la familia caballeresca, Hermes había visto muchas cabezas o ejemplares de bestias salvajes, pero ninguna era tan grande como esta bestia desconocida, cuyas huellas restantes eran incluso más grandes que las de un guerrero intrépido. Hermes estaba un poco preocupado. Su vago recuerdo le decía que este coloso podía incluso amenazar a Horus, y el exterminador Gastrina no era rival para él. Si se lo topaba, probablemente tendría que librar una dura batalla. Tras entrar en la cueva que albergaba al sabueso de guerra titán, Hermes activó el campo devastador en su espada rota. Una luz azul brilló en las paredes, revelando los rastros del coloso. Gotas de agua caían continuamente de las grietas de las rocas, produciendo un repiqueteo sobre la armadura. Tras solo 100 metros dentro del sinuoso túnel, Hermes captó el gruñido sordo de una bestia gigante en las profundidades, una advertencia para el intruso que se había adentrado en su territorio. Déjame ver tus verdaderos colores. Hermes continuó adelante y pronto llegó a un vasto mundo interior, en cuyo centro había un lago tranquilo con tenues ondas. La orilla del lago estaba cubierta de plantas podridas de un verde negruzco, mezcladas con los excrementos de las bestias gigantes, y resultaban repugnantes. Hermes sintió que esta inmundicia no era ni la 10ª parte de lo repugnante que le había resultado el gran nigromante desde su última batalla con él. Al otro lado había montones de huesos blancos, algunos de los cuales Hermes había visto vivos antes de entrar en la cueva. Hermes caminó hasta la orilla del lago y contempló el agua, sintiendo un cambio en su cuerpo y mente, tal como el emperador lo había mirado una vez. Al tocar el agua del lago, sientes una sensación fresca y puedes oler su salinidad. ¿Es esto lo que has bloqueado?
Fantasmas transparentes surgieron de las paredes circundantes, y Hermes pudo ver su apariencia claramente. Chagata y Horus y Lane y Chagata y Ryan se arrodillaron a ambos lados de la posición de Hermes. Hermes retrocedió y el fantasma de Horus se arrodilló en su lugar original. Entonces una figura envuelta en llamas doradas, con destellos de relámpagos dentro de las llamas, cruzó el lago y se detuvo frente a los primarcas, mirándolos. ¿Es esta la imagen en timelapse que vio Horus? De repente, otra ola onduló el lago. Hermes usó rápidamente su espada rota para bloquearla. Justo después de realizar este movimiento, Hermes vio algo tan veloz que era solo una mancha irrumpir en el lago y correr hacia él. Sus garras fueron bloqueadas por la espada rota, y Hermes se vio obligado a retroceder repetidamente por su inmenso poder. Al instante siguiente, recibió un fuerte golpe en el abdomen. Hermes se detuvo tras estrellarse con la espalda contra una pila de estalactitas, y la imagen residual finalmente reveló su verdadera forma. Hermes gritó su nombre. Ángel de fuego. La luz deslumbrante brilló por toda la cueva. El ángel de fuego que acababa de atacarlo apareció justo encima del lago, observándolo atentamente. Una sensación inexplicable invadió el cuerpo de Hermes. Él, tal vez no podría derrotarlo. El ángel de fuego es esencialmente un centinela biológico colocado aquí por el emperador para proteger los secretos, y ahora, este centinela parece creer que Hermes es el enemigo que pretende apoderarse de los secretos. El enorme centinela blandía una espada que brillaba con una luz azul, y tras él brotaban llamas abrasadoras que finalmente formaron alas. Hermes podía sentir el calor volcánico que emanaba del ángel de fuego. Hermes estaba listo para usar el blaster para matar a la criatura centinela. Solo el poder del emperador podía matar a esta criatura creada por el emperador. Sin embargo, esto era solo un último recurso. Hermes realmente quería comprobar si podía controlar al ángel de fuego. Su poderosa capacidad de combate podría aumentar considerablemente la fuerza del ejército leal moro que lideraba. Por el emperador, no soy tu enemigo. Hermes intentó comunicarse, pero el ángel de fuego se detuvo notablemente al escuchar la palabra emperador, pero luego atacó a Hermes nuevamente. Hermes se giró para evitarlo, pero su armadura de hombro todavía estaba destrozada por la espada en la mano del ángel de fuego. La dura armadura era tan frágil como el tofu. Hermes había hecho todo lo posible para atacar al ángel de fuego con su espada rota mientras esquivaba y tejía, pero la espada rota no era lo suficientemente larga para perforar su cuerpo, y los pocos ataques que hizo solo dejaron algunos rasguños en la armadura del ángel de fuego. El ángel de fuego retrocedió repentinamente y, ante la mirada atónita de Hermes, la espada azul que sostenía se derritió gradualmente, y el hierro fundido se fundió en su cuerpo. Al instante siguiente, un tridente llameante apareció en su mano, con destellos de relámpagos. Ahora, la espada rota de Hermes apenas podía tocar al ángel de fuego, lo que lo obligó a esquivar y evadir constantemente en la batalla, buscando lentamente una oportunidad para atacar. El tridente cortó la cintura de Hermes, dejándole una herida. El intenso calor le quemó la piel al instante, pero Hermes se incorporó de repente, envolviendo con fuerza el tridente alrededor de su brazo izquierdo. Con un potente tirón de su mano izquierda, finalmente logró mover al ángel de fuego. Al instante siguiente, la espada rota atravesó el pecho del ángel de fuego. La espada rota atravesó el pecho del ángel de fuego como si la hubieran sumergido en un horno. La fuerza destructora palpitó por unos instantes antes de cesar. Una fuerza de succión la atrajo hacia el cuerpo del ángel de fuego. Al ver que su mano derecha estaba a punto de ser absorbida y fundida, Hermes no tuvo más remedio que soltarla y patearla. La espada rota se fundió por completo con el cuerpo del ángel de fuego. Este lanzó un grito, alzó el tridente en su mano derecha y las llamas brotaron de todo su cuerpo. Sus alas, forjadas en llamas, batieron con fuerza mientras volaba velozmente hacia Hermes, intentando inmovilizarlo. Estallido, el tridente que el ángel de fuego estaba a punto de atravesar a Hermes se detuvo en el aire. El tridente comenzó a fundirse y fue absorbido por su cuerpo. Su cuerpo dejó de arder violentamente y las llamas se extinguieron gradualmente, quedando solo un jirón de llama en su cuerpo. Sus alas de fuego también se retrajeron y miró en silencio a Hermes. En ese momento, el ángel de fuego apareció como una antigua armadura, con solo una máscara de ira en su rostro. No estaba claro qué yacía bajo la armadura. ¿Carne y sangre? ¿Algún tipo de mecanismo de accionamiento? ¿O nada en absoluto? Hermes sostenía un blaster en la mano. El blaster rozó la mejilla del ángel de fuego, dejándole una herida profunda.
Esta bestia, siempre en estado de furia, extinguió su ira al percibir el poder de su amo y esperó sus órdenes. Hermes respiró aliviado. Parecía que la aventura había valido la pena. Devuélveme mi espada, idiota. El ángel de fuego, aparentemente comprensivo, pero no del todo, ladeó la cabeza confundido, como un inválido artificial. Pero al instante siguiente, reavivó su ira. Hermes creyó que estaba a punto de atacar de nuevo, pero entonces vio al ángel de fuego meter la mano derecha en su pecho, que parecía un horno, y sacar una espada larga completa, usada por el rey de la Guardia Real. Interrogación de cierre. ¿Sigue siendo un arsenal humano más una forja humana más una máquina de combate humana? Hermes sintió que esta aventura había sido increíblemente fructífera. Al observar su armadura cada vez más deteriorada, Hermes se preguntó si podría crear una nueva armadura para él. Esta cosa es demasiado grande. Parece difícil de ocultar. El ángel de fuego, casi medio cuerpo más alto que Hermes, pareció comprender algo. Su cuerpo estalló en llamas doradas y voló hacia el cielo, ardiendo sin cesar hasta que las llamas lo envolvieron. Finalmente, se transformó en una bola de llamas doradas y voló hacia Hermes. Su objetivo es la corona de Marte en la cabeza de Hermes. Aunque su propio yelmo se perdió hace mucho tiempo, la corona de hoja de laurel no puede perderse. Al entrar en la corona de Marte, Hermes descubrió una conexión con el ángel de fuego. Si el comportamiento anterior del ángel de fuego fue una autorización temporal otorgada a Hermes por el emperador, lo que provocó que éste obedeciera sus órdenes y devolviera la espada larga, entonces el ángel de fuego actual parecía ser una transferencia de control del emperador a Hermes. Aunque el emperador parecía aún poder controlar al ángel de fuego, probablemente no le importaba poseerlo. Hermes ha logrado su objetivo, confirmando que Moro será el lugar clave para que Horus obtenga el poder de los 4 dioses. El siguiente paso es pensar en cómo impedir que Horus lo obtenga. Hermes tocó el reloj de bolsillo que llevaba en el pecho. Espera, verás a tu padre una vez más. El suelo de Moro tembló, y las puertas metálicas que sellaban la fortaleza estelar se abrieron lentamente, revelando un oscuro pasaje subterráneo. Caballeros mechs de las familias locales de Caballeros Moro y 10 escuadrones de titanes, junto con varios modelos de titanes, se encontraban cerca de las puertas que se alzaban. Los 2 titanes de clase imperial, Aniquilación Devastadora y Guardián Imperial, eran particularmente llamativos. Sus enormes cuerpos estaban rodeados por otros titanes en el centro, con un gran número de guardianes del culto custodiando la brigada de titanes. Los sacerdotes del culto del mecanismo revisaban constantemente los datos de todos los titanes. En el horizonte lejano, varias legiones del ejército imperial se estaban reuniendo. Las 60 naves de guerra de la flota Moro, incluyendo 8 naves capitales, también se congregaron sobre Moro desde diversos puntos del sistema. Titanes y tropas imperiales serían transportadas a las naves de guerra en grupos. La familia local de los caballeros de Wandemoro respondió al llamado de Hermes y abandonaría su tierra natal para obedecer sus órdenes y embarcarse en la expedición. Raven, no te puedo dar mucho tiempo, 3 días. Debes irte en 3 días, y Moro debe ser completamente destruido. Hermes se sentó en el puente de la fortaleza estelar, mientras Raven, gobernante de Moro, se arrodillaba ante él, implorando más tiempo. Innumerables civiles de Moro estaban varados en el planeta, sin poder irse. La flota se puso inmediatamente a transportar soldados, armas, titanes, caballeros, mechanicus, suficientes suministros y todo lo relacionado con la fortaleza estelar. La enorme cantidad de trabajo de transporte exigió a todos trabajar por encima de su capacidad, y a nadie le importó la vida de los civiles de Moro. Mi señor, también son ciudadanos del imperio. Los portavoces estelares informan que aún no se ha detectado ninguna flota rebelde. Hermes también se sintió indefenso al ver a Raven arrodillado en el suelo. La mejor manera de destruir a Moro era usar el torpedo ciclón para destruir por completo este lugar, para que Horus no pudiera obtener el poder del dios maligno. Independientemente de si Horus finalmente obtenía el poder, al menos podría ganar tiempo. Si sacrificar a millones de mortales puede retrasar el plan del dios maligno, ¿qué son estos sacrificios? ¿Una serie de cifras frías y contundentes? No eres la primera persona que me pide que no destruya a Moro. Después de ti, hay comandantes de los ultramarines y los ángeles sangrientos, así como el almirante Simbo, que hacen fila para verme. Sé muy bien lo que quieren hacer. Mi señor, Raven quiso añadir algo más. La familia de Vine había gobernado Moro durante generaciones y respondía a las órdenes de Hermes de inmediato, pero esto no pudo salvar a Moro de su destino de destrucción. Raven se fue,
Pero el capitán Sálica de los Ángeles Sangrientos y Okade del segundo grupo de combate de los 25º Ultramarines entraron al puente. Campeón Hermes, 200 Ultramarines y 83 Ángeles Sangrientos han entrado en la nave de guerra bajo tus pies. Caballeros, nos enfrentamos a cientos de miles de marines espaciales rebeldes y 4 primarcas confirmados. Este viaje promete ser difícil. Uno de sus objetivos es Altramar. No podemos contactar con la Legión y debemos defender nuestra patria de cualquier ataque. Antes de eso, los ultramarines les ayudarán, dijo Okade. Es obvio que tampoco podemos contactar con la Legión. En lugar de esperar aquí las órdenes de la Legión, mejor iremos al espacio contigo para sofocar la rebelión y buscar a la Legión al mismo tiempo. El razonamiento de Sakari era exactamente el mismo que el de Okade. Ciertamente no puedo obligarlos a luchar junto a mi flota para siempre, pero agradezco su participación temporal. Hermes esbozó una sonrisa irónica y los despidió con un gesto. ¿De verdad planeas adentrarte en la retaguardia de los rebeldes? La sabia Katarina se acercó por detrás. Por supuesto, Terra sigue a salvo. Si surge un problema, mis compañeros detendrán el peligro. En lugar de regresar a Terra con la flota a esperar la llegada de los rebeldes, sería mejor rescatar primero a los guerreros leales y reducir las pérdidas. ¿Y qué hay de Namoro? ¿De verdad pretendes destruir este lugar, aunque eso signifique asesinar a millones de civiles leales? Hermes guardó silencio. Había considerado muchas opciones, pero la flota debía partir con rapidez para evitar la posible llegada de los rebeldes. Según su memoria, Horus ocuparía Moro con Mortarion y Forgrim. Incluso si Hermes, incluyendo a Forgrim, quien había ascendido a demonio, usara todas sus habilidades, no podría derrotar directamente a los 3 primarcas. Destruir Moro es la mejor solución, ya que retrasa el avance de Horus y permite que la flota opere con mayor eficacia en el espacio. La muerte de millones de personas está ahora a merced de Hermes. Colin de Cicatriz Blanca, Okade de los Ultramarines y Sakali de los Ángeles Sangrientos no objetarán sus órdenes, y mucho menos las demás legiones imperiales. Malenkov obedecerá incondicionalmente todas sus órdenes. Los únicos que podrían objetar son los caballeros y soldados de Moro. Por supuesto que no puedo ver morir millones de vidas en mis manos, pero no puedo permitir que los rebeldes tomen este lugar para lograr su importante objetivo. No pretendo cuestionarte, Hermes, dijo Katarina, mirándolo a los ojos. Hermes, algunas personas pueden cuestionar tu derecho a destruir a estos millones de personas, pero yo, Okade, Sakari, Simbo, todos sabemos que no tienes derecho a decidir si viven o mueren. Katrina, eso tiene sentido, pero para las víctimas, nada de eso importa y el aire permaneció en silencio hasta que la fortaleza estelar empezó a temblar. Hermes supo que el poder de la fortaleza estelar había traspasado la enorme puerta protectora de la superficie de Moro hacia el espacio, y que la cuenta regresiva para la orden de extinción había comenzado. Hermes se puso de pie. Moro debe ser destruido. Quien quiera que se me oponga, estoy aquí representando la voluntad del emperador. Si alguien me cuestiona, que hable con mi corona de Marte. La bomba vírica ha impactado el planeta Isban III. Misión cumplida. Informando al comandante de guerra. Todos los miembros de la flota expedicionaria observaron la bomba vírica desde su lanzamiento hasta su explosión. Algunos aguardaron la destrucción del enemigo, mientras que otros observaban el planeta en silencio, conscientes de lo sucedido. En el Conquistador, Angron estaba inusualmente tranquilo, lo que hizo que incluso Caín a su lado sintiera que el primarca estaba diferente hoy. Señor, ¿qué pasa? Estoy bien, me siento genial. Sintiéndose incómodo, Khan se retiró, pero sus ojos permanecieron fijos en Angron, quien estaba sumido en sus pensamientos. El propio Angron no estaba seguro. Su ánimo se había calmado inexplicablemente desde que supo que habían lanzado la bomba viral. Sintió como si pudiera oír los rugidos y gritos de dolor de sus descendientes en el Isban III. Sintió que sus descendientes miraban con tristeza al conquistador invisible en el cielo, observando a su padre presenciar sin piedad su muerte. ¿Qué hice? Khan. Khan apareció junto a Angron, y Angron volvió a su forma original, su postura bárbara, sus ojos brillando con un tipo diferente de rabia. Reúnan al resto y estén listos para descender a la superficie del planeta conmigo en cualquier momento. Señor, ¿por qué va allí? Aunque alguien sobreviva, no es necesario que aparezca. Son mis descendientes. Aunque me traicionen, no pueden morir como perros salvajes. Solo pueden morir en batalla. Una colosal fortaleza estelar circular se alzaba sobre Moro, rodeada por una flota que custodiaba esta gigantesca máquina de guerra.
Las operaciones de transporte de la Legión Titánica y el Ejército Imperial llegaban gradualmente a su fin, y la destrucción de Moro se acercaba a su fin. Señor, los torpedos gemelos Kiclone están completamente cargados y listos para ser lanzados en cualquier momento, informó Chaston a Hermes. Entendido, espera mi orden. Pocas personas en la vasta flota en el espacio conocían el destino final de Moro, incluida la mayor parte del ejército mortal local y las familias de caballeros. Hermes, deberías darle un nombre a esta nave de guerra. Katarina levantó paneles de datos que mostraban el estado operativo de varias partes de la fortaleza estelar. Nombre y llamémosla la fortaleza de la batalla estelar de Damocles. ¿Damocles? ¿Un peligro que podría aparecer en cualquier momento sobre la cabeza del enemigo? Katarina pensó con cuidado. Eso ciertamente se aplica al estado actual del imperio, afirmó Katarina. Siempre he esperado que esta fortaleza estelar apareciera en la guerra contra los alienígenas, como los Eldar, pero la primera batalla de esta fortaleza estelar será contra los antiguos héroes del imperio, que ahora son traidores. Katarina no respondió. Tras pensar un rato en cómo seguir luchando en la galaxia en llamas, Hermes se levantó y se fue. Al llegar a la sala de equipos, Hermes miró su armadura hecha jirones y convocó al ángel de fuego, quien, con la ayuda de sus sirvientes, le quitó la armadura. Arréglalo. El ángel de fuego surgió de la corona de Marte, de pie ante Hermes. Sin dudarlo, extendió la mano, arrojando llamas de su palma sobre la armadura y absorbiéndolas en su cuerpo. Venimos de Moro y moriremos como Moro. Ahora que Moro está a punto de dejar de existir, solo podemos vivir y morir con él. Un general del ejército Moro pronunció un apasionado discurso ante los soldados Moro, y todos comprendieron que su patria estaba a punto de ser destruida y completamente borrada del mapa del imperio. El último rastro de los Moro podría ser solo la frase: la orden de exterminio se ejecutó una vez en un planeta llamado Moro. Malenkov dirigió al ejército imperial para rodearlos. Pals. Nadie quiere ver a Moro destruido, pero por el bien del imperio, este es el único final posible. Mariscal Malenkov, si me permite la osadía, ¿por qué luchamos después de que nuestros hogares y familias hayan sido destruidos? Moro solo existe, y nuestras familias en Moro son únicas. Entonces, ¿planeas amenazar al señor Hermes para que se rinda? Malenkov miró fijamente al general de Moro, dispuesto a reprimir violentamente la reunión que podría incitar una rebelión. No, y el general Valles derramó lágrimas. Si tienes que culpar a alguien, culpa a Moro por existir en este lugar. No nos resistiremos. Solo pedimos regresar a nuestro mundo natal. Llevas aquí tantos años y conoces nuestras costumbres. Proteger hasta la muerte. Okade abordó la nave de guerra con 20 ultraguerreros. Inmediatamente se les informó que los soldados Moro se estaban reuniendo y podrían convertirse en un factor desestabilizador. Al entrar en la cabaña, Okade miró a los soldados Moro. Ninguno de ellos portaba armas y sus rostros solo mostraban dolor por la inminente destrucción de su patria. Déjelos volver, Mariscal Malenkov. Tienen sus propias ideas, y nosotros tenemos nuestro propio trabajo que hacer. No hay tiempo para discusiones. Comandante de la compañía Okade, Hermes aceptó esto. No lo dijo, pero estará de acuerdo. El Mariscal Malenkov miró a los soldados moros que tenía delante y suspiró. Valls, recupera a tus soldados. Informe al almirante que he aprobado el regreso de todos los moros a Moro y pídale que no lo obstruya. En un instante, varias naves de guerra comenzaron a trabajar simultáneamente. Los soldados moros dejaron atrás todas sus armas y equipo y emprendieron el regreso a tierra, moviéndose aún más rápido que cuando dejaron Moro y abordaron las naves. En 4 horas, 200.000 soldados moros lo abandonaron todo y decidieron regresar a su mundo natal. El último en abandonar la flota fue el general Valls, quien entregó su espada al mariscal Malenkov. Por el emperador, somos cobardes, pero Malenkov, te deseo éxito en matar a todos los enemigos del emperador y del imperio y frustrar sus complots. Malenkov no habló, se limitó a mirar a Valls. Valls se giró y se dirigió hacia la lancha de desembarco, sin mirar atrás hasta que la escotilla se cerró y la lancha de desembarco salió volando del buque de guerra. Hermes les dio 1 hora a los soldados que regresaban para que pudieran echar una última mirada a Moro. Ya regresaron todos. Hermes le preguntó al mariscal Simbo detrás de él. Sí, no veo a Raven. ¿Dónde está la familia de Vine? Fueron los primeros en regresar, dejando atrás todas las armaduras de caballero, el último ejército de las fuerzas imperiales de Moro en Isban III. Hermes permaneció en silencio durante un largo rato, luego se puso el nuevo casco creado por el ángel de fuego y dio sus órdenes.
Como guardia del Palacio Terra, guardia imperial de los 10.000 hombres, campeón de la Guardia Imperial, portador de la Corona de Marte, portador de la Espada Imperial y capitán del Damocles, llevaré a cabo la ejecución final de la orden de exterminio emitida en el planeta Moro para frustrar los planes de los rebeldes imperiales e impedir que provoquen un desastre aún mayor al Imperio. Recordaré por siempre los sacrificios del pueblo de Moro y con seguridad aniquilaré a todos los traidores. Por la presente, ordeno formalmente al Damocles que lance los torpedos Ciclón Bipolar. Que el emperador proteja las almas del pueblo moro del mal. Después de hablar, Hermes se sentó pesadamente en su asiento de mando, cerró los ojos y se negó a mirar al destrozado Moloch. Cheston Infiel. Se han lanzado torpedos bipolar Ciclone y se espera que impacten en Molo en 30 segundos. Se recomienda a la flota abandonar el espacio aéreo sobre Molo. Aprobado. El mariscal Simbo comandará la flota para partir hacia el planeta Isban III. El Damocles moverá a la retaguardia de la flota y mantendrá la distancia. El enorme Damocles empezó a girar. Hermes ya no miraba hacia Moro. Por primera vez, Hermes, cuyas palabras habían destruido la vida de millones, sintió que el imperio se desplomaba en el abismo. ¿Podría realmente evitar que el imperio muriera? En Isban III, el virus se disipó, los incendios cesaron y solo quedó una superficie rocosa y desnuda. Tabitz lo había logrado. Su noticia conmocionó y sumió a los leales marines espaciales en la desesperación. Nadie quería creer que su hermano, o incluso su padre, los había traicionado, y algunos incluso decidieron matarlos allí. Los leales encuentran todos los búnkeres y túneles disponibles, mirando enojados a través del barro y el metal a sus hermanos y a su padre en el espacio mientras el virus asola el planeta, y esperando en silencio mientras la Tierra arde en fuego, esperando desesperadamente que sus antiguos hermanos se atrevan a bajar y enfrentarlos. Los leales salieron de sus búnkeres y contemplaron el cielo carmesí y la Tierra. Aproximadamente 40.000 marines espaciales habían perecido allí. La bomba viral había alcanzado su victoria más gloriosa. Ahora estaban aislados e indefensos, pero si se les daba la oportunidad, no dudarían en hacer pagar a los descarados traidores el precio de traicionarlos, traicionar al emperador y al imperio. Comandante, la flota ha detectado aproximadamente 60.000 supervivientes aún en la superficie. No tienen ninguna posibilidad. No pueden resistir salvo con el equipo que tienen. Ordenen que se preparen para un segundo bombardeo. Horus estaba sentado en el puente, con la mirada baja. El rompemundos se recostó en silencio en su silla. Los leales no tenían ninguna posibilidad. No podían escapar de Isban III ni atacar la flota en órbita. Si había otro bombardeo, los leales quedarían enterrados allí para siempre. Angron desafió tus órdenes y lideró a 50 devoradores de mundos de Darian para desembarcar. Herribas entró desde el exterior del puente. Acababa de enterarse de las acciones de Angron e incluso Khan se había burlado de él. Maldito bárbaro, ¿qué está haciendo? Al recibir la noticia, Horus rugió enojado, a diferencia de lo que era habitual, pero ¿alguien dudó de su comandante de guerra? Que Mortarion y Forgrim envíen tropas para aniquilar por completo a todos los tercos. No puedo abandonar el ejército de Angron todavía. Los leales en tierra entraron en acción. Liderados por Tabitz, Loken y Tugadon, utilizaron las ruinas de Choir City como su bastión y se prepararon para librar una sangrienta batalla contra los traidores que habían sido lanzados desde el aire. Mira a Loken, ni siquiera se atreve a bajar y enfrentarnos, rió Tugatón, pero su risa estaba llena de amargura. Forzar una sonrisa no era una experiencia agradable. Nunca imaginé que el primero en descender y enfrentarse a su descendencia sería Angron. Loken miró al cielo, pálido, pero las densas nubes le impedían la visión. Anhelaba atravesar las nubes y enfrentarse a Horus. Dile a mi padre. ¿Qué hicimos mal? Tabitz caminó por las ruinas y dijo. Informe desde el frente. Además de los devoradores de mundos, también vimos a la guardia de la muerte y al hijo del emperador. Loken y Tugatón intercambiaron una sonrisa. Sigue sin querer bajar. Vamos. Somos los lobos de la sombra luna. No somos los hijos de Horus que traicionaron al imperio. Rugió Tugadón, alzando su arma, y los lobos de la sombra luna a su alrededor rugieron de ira.